Tu dinero en acción, episodio 43. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a la transición energética, pero hoy es un episodio especial porque también vamos a hablar de una compañía individual. Compañía que, como habréis podido deducir por el título del episodio, es Tesla. Los que habéis acudido a la reunión anual que celebramos recientemente en Coruña y Madrid, un poco en primicia, los partícipes que pudieron asistir a esas reuniones ya me escucharon hablar de la compañía en esas charlas. Y próximamente en la ficha trimestral que publicaremos del Fondo Acción Global veréis que a lo largo del último trimestre de 2022 hemos construido una posición en la compañía conforme la valoración de la misma se iba haciendo cada vez más atractiva por las caídas recientes que ha tenido, con la suerte de que recientemente, a principios de 2023, en el extremo del pesimismo, en el pico bajo que hizo la cotización recientemente en torno a $100-102 por acción, hemos podido completar esa posición y que con la revalorización posterior, tan pronto se ha tranquilizado un poco el mercado, pues con el conjunto de acciones que habíamos comprado y la recuperación de estas últimas semanas, pues actualmente ya está en el top 10 del fondo la compañía, ¿no? Con lo que además estoy especialmente contento porque es una empresa pues que había admirado durante mucho tiempo y que pensaba, pues como pasó con Netflix o con Adobe, que eran compañías que ya no podría comprar a un precio razonable, y Intermarket se termina empeñando en demostrarme que los trenes vuelven y que todas las compañías pasan por sus momentos puntuales de dificultad y que hay que atarse al mástil de la valoración y esperar pacientemente hasta que pasa el tren correcto para subirse a él, ¿no? Y en este caso creo que ha pasado. Entonces, bueno, resulta un poco sorprendente para mí mi propio proceso de toma de decisiones en el que hemos terminado invirtiendo en una compañía pues intensiva en capital, teóricamente en un sector que tiene márgenes estructuralmente bajos y teóricamente en un sector que tiene crecimientos en top line teóricamente maduros a largo plazo, y que hayamos en el mismo periodo anual vendido una compañía de publicidad digital que teóricamente pues debe tener crecimientos en top line más elevados, márgenes más elevados y ser muy ligera de activos y tener rendimientos sobre el capital que tiendan al infinito y márgenes incrementales pues también muy elevados, ¿no? Para que veáis cómo explicaré después que en este proceso de toma de decisiones lo que va primando cada vez más y a lo que doy más importancia conforme va pasando el tiempo es a la ejecución del equipo gestor. A esa toma de decisiones del día a día para resolver los problemas que se van presentando, que conforme va pasando el tiempo van llevando a las compañías a obtener unos beneficios por acción más elevados y a que las cotizaciones sigan esos beneficios o esa generación de caja unitaria por acción para el accionista, ¿no? Y bueno, hoy es importante el tema del disclaimer que acabáis de escuchar, porque antes de empezar con la tesis de Tesla y explicar un poco los motivos que nos han llevado a invertir en la compañía, importante decir de nuevo que esto no es una recomendación de inversión, sino que es un ejercicio meramente divulgativo en el que yo muestro pues mi opinión sobre una compañía que he analizado, pues pongo el trabajo que se ha hecho al analizar una compañía para los partícipes del fondo para que entiendan mi proceso de toma de decisiones, pero que ni mucho menos es una recomendación de inversión. Además, en una compañía que ya ha demostrado recientemente que tiene una elevada volatilidad y que sobre la cual hay mucho sensacionalismo, mucho hater, mucho fan, en general sentimientos muy encontrados
y que, pues como todo en este mundo de los mercados financieros, pues tiene su riesgo, ¿no? Entonces, recomiendo a todo el mundo que si tiene las capacidades o los conocimientos para hacer un análisis financiero, tanto cuantitativo como cualitativo, pues que antes de tomar una decisión analice en profundidad toda la información de la compañía para poder tomar una decisión. Porque, pues como digo, son muchas horas de análisis y yo voy a condensar aquí lo que sería un poco la primera parte de mi opinión sobre la compañía, que probablemente tanto por escrito como en el podcast volveremos a publicar sobre la compañía más en profundidad, pero aquí he querido resumir un poco los principales drivers de esta inversión que hemos hecho. Pero, como se suele decir, haced vuestra propia diligencia o siempre haced vuestro propio análisis sobre la empresa. Esto no es en ningún caso una recomendación de inversión. Entonces, yendo con ello, ¿qué os voy a contar hoy? Pues, en primer lugar, os voy a llegar cómo llegué a la compañía, un poco las pistas que fui sumando para decidir finalmente analizarla en profundidad, un poco lo que pensaba yo de la compañía, como siempre hago este ejercicio de construir la casa por los cimientos y ir un poquito hacia más, para explicar todo el proceso de análisis desde que yo llegué a la compañía hasta la opinión que tengo en estos momentos. La situación del sector del automóvil y por qué Tesla lo está disrumpiendo, o en qué situación se encuentra el sector y cuáles son los motivos principales de que Tesla esté encontrando esta oportunidad para disrumpir este sector. Hablaremos del management de Tesla y sobre todo esto que estaba hablando de la ejecución, que es súper importante en esta compañía el proceso de ejecución que está llevando a cabo el management. Daremos unos cuantos datos de ventas del sector y estimaré un poco qué cuota creo que puede alcanzar Tesla. Hablaremos del modelo de hardware más servicios recurrentes. Hablaremos de los márgenes de Tesla, si consideramos que hay ventajas coyunturales o si son más bien estructurales. Hablaré de las diversas opcionalidades que existen en la tesis de inversión de Tesla, más allá de los vehículos. Intentaré responder a la pregunta de si, oye, los vehículos realmente en Tesla son un fin o tan solo un medio para llegar a la misión de la compañía, ¿no? ¿Cuáles son los temores del mercado y por qué se ha presentado esta oportunidad? ¿Por qué Tesla ha caído un 75% en las acciones? ¿Por qué la hemos podido comprar a un precio que considero bastante razonable? Hay que identificar cuáles son los riesgos para intentar decidir si nosotros tenemos una opinión diferente o tenemos algo que aportar sobre los miedos del mercado. Hablaré de los recientes recortes de precios y si realmente es posible una guerra de precios en el sector que perjudique permanentemente a los márgenes de Tesla, en un sector que estructuralmente tiene los márgenes bajo presión. ¿Por qué creo que en este caso puede haber diferencias sobre lo que ha sucedido siempre en el sector? Daré una pequeña previa de los resultados del cuarto trimestre de 2022. Pues lamentablemente yo, como voy marcando el calendario editorial, en este caso pues fijamos, oye, después de la charla anual de contárselo a todos los partícipes, pero antes de que salga la ficha trimestral del fondo, el informe trimestral donde ya va a aparecer la posición con un peso relevante, pues siempre intentando posponer al máximo la información para preservar los derechos de los partícipes, pero siempre informando también de manera transparente, pues es el día del capítulo de Tesla y resulta que, bueno, hoy estoy grabando, es miércoles por la mañana. Hoy miércoles por la noche, after market, o sea, después del cierre del mercado americano, presenta Tesla unos resultados que después intentaré explicar por qué son bastante relevantes y lo que podemos intentar ver ahí, ¿no? Pero bueno, voy a dar un poco mi opinión previa a esos resultados, así como en otros capítulos analizo los resultados post presentación de esos resultados dando mis conclusiones. Aquí voy a hacer un poco una previa de qué quiero ver o de qué sería importante, ¿no? Y por último, pues como siempre terminaré con una pequeña valoración, que ya sabéis cómo hago yo las valoraciones, un poco pensando en tamaño de mercado, cuota, qué márgenes puede haber y por qué creo que la compañía puede ofrecer un potencial interesante en estos niveles, ¿no? Bueno, en los niveles medios a los que nosotros hemos tomado la posición. Entonces, yendo con ello, ¿cómo llego yo a Tesla? Bueno, yo voy sumando una serie de pistas porque pues Tesla al final es una compañía pues que prácticamente todo el mundo en la comunidad inversora conoce y que pues a día de hoy cuando ya vas por la calle al ser un producto direct to customer, digamos, prácticamente todo el mundo pues ha visto ya Teslas por la calle o conoce a alguien que ha estado en un país en el que hay muchos y se lo ha contado. Y hemos visto pues un poco esa sensación que genera un vehículo de Tesla cuando está parado en un semáforo, pues que prácticamente todo el mundo cuando pasa pues se gira a mirarlo, ¿no? Porque son unos diseños bastante innovadores en un sector en el que las innovaciones llevaban muchos años brillando por su ausencia, ¿no? Entonces, bueno, pues una compañía que yo la observaba desde la distancia y que pensaba, pues como piensa la mayoría de gente, que cómo es posible que Tesla capitalice pues más que la suma de los 4 o 5 mayores OEM fabricantes de coches mundiales más grandes, ¿no? Bueno, pues realmente hay burbuja o no hay burbuja, todo este tema de Elon Musk, que al final pues es un CEO que es muy mediático y es bastante también, pues hay bastante sensacionalismo en torno a todas sus decisiones, todo lo que acaba de pasar recientemente con Twitter, etcétera. Bueno, pues me mantenía a la distancia y pues hay un sector en el que
está en pleno proceso de disrupción, pues sabes que probablemente haya ganadores, pero también en los procesos de disrupción hay perdedores, ¿no? Con lo cual, pues meterse ahí suele ser arriesgado, ¿no? Intentar ver por un agujerito para saber dónde va a estar un sector en 10 años es complicado. Bueno, pues me mantenía a la distancia, pero me sorprendía bastante cuando iba mirando noticias que salían de la compañía o alguien me comentaba o iba viendo así entrar un poco, ver. Yo veía un poco la evolución y perspectivas que yo tenía de Tesla eran un poco, pues Tesla es una compañía que va a tener que ampliar capital, con un balance muy endeudado, con diferentes participaciones preferentes, subordinadas, un poco todo aquello que se hablaba de que el balance de Tesla era para cogerlo con pinzas y que pues en algún momento iba a tener que hacer una dilución muy grande y que las cuentas de Tesla pues eran muy delicadas y tal, ¿no? Y a mí me sorprendía ver que en bastante poco tiempo el balance de Tesla estaba bastante fuerte. O sea, no solo había ya cancelado toda su deuda, sino que empezaba a tener bastante caja neta. Y sobre todo me resultaba bastante sorprendente ver lo rápido que estaban escalando los márgenes. Oye, ¿cómo puede ser que yo, que tuve en su día acciones de Porsche o de Daimler Mercedes en cartera, yo recordaba, pues oye, es que en general la gran mayoría de compañías de vehículos para venta masiva, de pues, los Toyota, Volkswagen, etcétera, luego hablaremos un poco de las ventas de cada uno, pues oye, por lo general son compañías que suelen tener márgenes operativos en el entorno del 7%, 6%, dependiendo del caso. Hay compañías más masivas que tienen márgenes del 5%. Y las compañías muy buenas en general pues suelen tener márgenes del 10 o del 12%. Si nosotros nos vamos a una compañía muy premium tipo Porsche, pues podemos encontrarnos márgenes del orden del 18-19%. Y si nos vamos a puro lujo, si nos vamos a Ferrari, pues estamos hablando de una compañía que vende muy pocas unidades a nivel mundial cada año y que tiene márgenes operativos del 24%. Entonces, estamos hablando de compañías que las masivas pues tienen ya un apalancamiento operativo muy profundo a lo largo de muchos años, con todas sus factorías ya en utilización, el CAPEX ya digamos un nivel de amortización a lo largo de los años de todas esas líneas, una velocidad de crucero produciendo y un reparto de todos esos costes fijos que les ha permitido escalar esos márgenes, y a nivel de los premium pues ya una imagen de marca en la mente del consumidor, que pagan por esa marca especial, ese estatus o ese símbolo de pertenencia. ¿Cómo puede ser que una compañía que fabricó sus primeros vehículos en el año 2012, que en el año 2016 no fabricaba ni 100.000 vehículos, y estamos hablando de que en 5 años ha pasado de márgenes tremendamente negativos a tener márgenes operativos cercanos al 20%? Pues a mí me sorprendía y decía, oye, ahí tiene que estar pasando algo. Me picaba un poco la curiosidad, ¿no? Entonces, por último, ya ahora os voy a contar un poco mi conclusión del viaje reciente que he hecho por Estados Unidos y Canadá, pero otra cosa que me picaba la curiosidad era, oye, en 2021, 2022, ¿no nos estaban diciendo que la situación del sector del automóvil para venta de coches nuevos estaba muy complicado, que no había chips, que rotura de cadena de suministro, que era complicado enviar los coches de un sitio a otro, los que venían de importación, etcétera, los fletes, China cerrado, materias primas subiendo mucho y pues estaba complicado el sector? ¿Cómo es posible que una compañía en ese proceso pase de 360.000 unidades vendidas en el año 2019 a 1.300.000 unidades vendidas en el año 2022? Que en los últimos 5 años, desde 2017, haya multiplicado por 12 las ventas, cuando el sector en general tiene crecimientos negativos del 7% negativo el último año, hay años del menos 14%, hay años post-COVID ligero repunte positivo, pero es que si lo miras esos mismos 5 años, en general las ventas de automóviles a nivel mundial no han recuperado las ventas pre-COVID del pico ciclo de 2017-2018. Están 20% por abajo de donde estaban en los últimos 5 años, mientras Tesla multiplica las ventas por 12 veces en esos mismos 5 años. Bueno, pues ¿qué está pasando, no? ¿Qué pasa? ¿Para ellos sí que hay chips? ¿O para ellos sí que hay todas esas materias primas cuando además se comenta, ¿no?, que el coche eléctrico usa más cobre, más níquel, muchos más circuitos eléctricos, y resulta que faltan chips y Tesla está multiplicando las ventas? O sea, ¿qué tipo de ejecución es esta cuando además tienes que estar montando fábricas nuevas porque no las tenías? O sea, es mucho más difícil que tú ejecutes que los otros y tú estás haciendo esto, ¿no? Bueno, pues esas eran las curiosidades que a mí me picaban, que me hacían preguntarme qué es lo que estaría pasando. Y entonces en esa situación me voy a Estados Unidos y a Canadá. Y bueno, como ya conté en el capítulo de Silicon Valley, pues me encuentro con una situación en la que ya no solo en esa costa, sino también en la otra costa, tanto en la costa oeste como en la costa este, Tesla está devorando el mercado hacia el interior del país, desde las costas hacia el interior. Me encuentro
que en North Vancouver, por ejemplo, pues todas las personas que de renta media o media alta que tienen una vivienda unifamiliar, en prácticamente todos los patios fuera de las casas hay un Tesla allí cargando. Prácticamente todos tienen sus paneles solares en el tejado para cargar los vehículos. Y en la gran mayoría de empresas a las que voy a visitar, la mayoría de coches que hay allí, pues hay algún Toyota, hay algún Volkswagen, hay algún General Motors o hay algún Ford, pero en una amplísima cuota me encuentro que en todos los cargadores que hay, la gran mayoría de los vehículos de los empleados que están ahí cargando son Teslas. Entonces esto ya definitivamente pues me hace terminar de picar la curiosidad y digo, bueno, esto hay que mirarlo bien. Es decir, aquí hay que mirar qué está pasando, porque esto es un fenómeno que es algo especial. No suele suceder en un sector tan maduro como el automóvil que un jugador entrante gane cuota o gane tracción a tal velocidad. Entonces, yendo con la parte de por qué Tesla está disrumpiendo el sector del automóvil, o cuál es la situación previa que lleva al sector del automóvil a que un jugador nuevo pueda entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Bien, esto me recuerda mucho a cuando las Ryanair de turno, las compañías low cost, disrumpen el sector de las aerolíneas, que es realmente, al final las aerolíneas terminan comprándose una compañía low cost o lanzando una nueva línea low cost porque les es completamente imposible adaptarse a las nuevas tendencias o las nuevas dinámicas o al nuevo tipo de servicio que demandan los clientes. Porque claro, una cosa es tener la intención de querer hacer las cosas y otra cosa es decirle a los sindicatos que tus tripulaciones del avión tienen que cobrar menos, que vas a dar un servicio con una marca de Iberia o British Airways o lo que sea, que era premium y que vas a dejar de dar servicio en el avión y que ya no vas a dejar llevar las maletas pero los billetes no los puedes bajar tanto porque tienes tus gastos de tripulación, tus leasing, tus aviones, los slots que pagas los fingers en todos los aeropuertos, con lo cual adaptar toda esa estructura que llevas 30, 40 años de un día para otro cuesta muchísimo porque la gran mayoría de los poderes de decisión internos de la compañía simplemente no quieren cambiar. No quieren que lo saques de su sillón, no quieren cobrar menos, no quieren ser flexibles. Probablemente los accionistas no quieren durante un par de años o 3 ganar menos o que incluso lleves a pérdidas la compañía. Esto es exactamente lo que está sucediendo con el sector del automóvil. Diréis, oye, ¿cómo me comparas una aerolínea con un sector del automóvil? Son procesos de disrupción. Estoy intentando averiguar los drivers que están llevando a las compañías legacy o las compañías antiguas, los OEM, los fabricantes, los Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, Daimler, Mercedes, BMW, a que un jugador entrante pueda ganar tracción en tan poco tiempo. Entonces, lo que sucede es que la industria del automóvil llevaba décadas sin cambiar o incluso oponiéndose al cambio. ¿Por qué? Porque lo que decía, los poderes de decisión de las familias accionistas quieren seguir cobrando sus dividendos. Los equipos gestores en un sector en el que estructuralmente los márgenes son bajos, a lo largo de muchos años se han ido incentivando a esos equipos gestores para que busquen la rentabilidad, el margen operativo del próximo año. Y como decía el CEO de Daimler hace unos años, el coche eléctrico es malo para nuestro balance. El coche eléctrico es malo para nuestros márgenes. Si tú al CEO o al CFO de una compañía le estás diciendo que los márgenes operativos del próximo año, si quieren que cobrar su bonus, tienen que conseguir que los márgenes operativos en vez del 6 sean del 7% el año que viene, nunca se van a tomar en serio el coche eléctrico, que si se lo tomasen en serio, llevaría a que los márgenes eléctricos no fuesen ni del 7 ni del 6, sino del -5 o del -10 el año siguiente. Y además es que los accionistas, como hablamos aquí cuando siempre hablamos, es que la familia BMW, la familia Porsche, todas estas familias que llevan varias generaciones haciendo coches de la misma manera que lo hacían sus abuelos, como decimos, van saliendo nuevas generaciones, los hijos, los nietos y los bisnietos, y al final la identidad de quien toma la decisión se ha perdido porque ellos son dueños de una gran estructura, una gran corporación que lo único que importa es decir aquí, el san dividendo, a mí me vas a seguir pagando mi rentabilidad. Dile tú a todos esos herederos que le vas a sacar el dividendo porque necesitas reinvertir en un cambio estructural. Hemos hablado de familias accionistas, hemos hablado de equipos gestores y ¿qué sucede con los empleados? Las compañías de automoción tienen a poderosos sindicatos de ingenieros y operarios de todas las fábricas que están en Baviera, en Múnich, etcétera, etcétera, en todas estas líneas de producción. Ingenieros que llevan 30, 40 años trabajando, que están a punto de jubilarse, que tienen 55, 60 años y que cobran unos dinerales que no os hacéis una idea. Dile tú a ese señor que le vas a meter en un plan formativo
para aprender a montar una turbina eléctrica en un coche que es la nueva tendencia del mercado y que tiene que cambiar todo, y a los sindicatos que si no, que los vas a echar y vas a meter a ingenieros nuevos y que los vas a indemnizar y los vas a... Es que no, esa gente directamente no quiere, dice, sí, aprende tú que a mí me quedan 2 días aquí, ¿no? Entonces todos esos poderes de decisión básicamente están llevando a que las compañías de automoción no quieren asumir el cambio hacia el coche eléctrico. Y mientras tanto, como hablaremos después, pues hay compañías que están ejecutando en esa línea. Para que os hagáis una idea de un poco la situación del sector y la ejecución de Tesla frente a lo que decían las compañías del sector hace unos años, en 2016 el CEO de Mercedes, que es, pues como sabéis, una de las compañías de automoción más grandes de Europa y del segmento premium, además, una de las que tenía los márgenes, tenía la generación de caja, o sea que podía tomarse en serio la inversión. En el año 2016, para que os hagáis una idea, Tesla vendía unos 60.000 vehículos, ya venía creciendo fuerte porque en el año 2012 vendía 2.000 o 3.000, ¿no? Y en ese momento el grupo Daimler al completo vendía unos 25.000 coches eléctricos, ¿no? Hablo en completo, Tesla solo vende, como hablaremos después, solo vende full electric, pero en Daimler vamos a computar, siendo generosos, todos los coches enchufables, ¿vale? O sea, los que son full electric y los que son híbridos. En ese momento, que Tesla pues tenía unas ventas de entre 2 y 3 veces coche enchufable de lo que tenía el grupo Daimler en aquel momento, el CEO de Mercedes hizo unas declaraciones públicas en el año octubre del año 2016 en el que decía: batiremos a Tesla en menos de 10 años. Es decir, aún tiene un poquito de margen de maniobra porque estamos en 2023, le quedarían pues 3 añitos, ¿no? Hasta 2026. En ese momento, cuando hizo las declaraciones, Tesla tenía una capitalización de mercado de 32.000 millones, 32 billion. En el mismo momento que él hacía las declaraciones, Mercedes, el grupo Daimler, tenía una capitalización de 70 billion, o sea, más que duplicaba la capitalización de Tesla. Mientras que Tesla ya vendía el triple, entre el doble y el triple de coches eléctricos que Daimler. Lógicamente, Daimler vendía pues 2 millones y pico de vehículos con motores de combustión. ¿Qué ha sucedido en estos años? Desde el año 2016 hasta el año 2022, Tesla ha pasado su producción y ventas anuales de 60.000 a 1.300.000 vehículos. Ha multiplicado las entregas de coches eléctricos por 20 veces. En ese mismo plazo, Daimler ha pasado de 24.000 a 300.000. Es decir, en este momento, Tesla no es que multiplique por entre 2 y 3 veces las ventas de Daimler Mercedes de coches eléctricos, siendo generosos hacia Daimler porque Tesla solo vende coche eléctrico, y en Daimler estoy imputando todo lo enchufable para ser generosos. Es que a día de hoy, 6 años después de aquella predicción, multiplica las ventas de Daimler por 4, habiendo crecido mucho Daimler, ¿de acuerdo? Bien, a día de hoy la capitalización de Tesla son 450 billion, y os decía, Mercedes en aquel momento que capitalizaba el doble que Tesla, capitalizaba 70 billion, hoy Mercedes capitaliza 72 billion. Exactamente lo mismo que hace 6 años, mientras que Tesla se ha multiplicado por más de 10 veces, por 15 veces concretamente. Entonces, cuando tú ves esto, dices, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Todo esto del motor de combustión que decía antes, OEM, esto que se llaman los fabricantes principales de piezas, vamos a decir Tier 1, Tier 2, Tier 3, ¿qué es todo esto de los tiers? Los fabricantes de vehículos principales, las compañías legacy, que es denominadas un poco las compañías tradicionales de fabricación de vehículos, se dedican principalmente a ensamblar piezas. Ellos, la gran mayoría de piezas que se utilizan en un automóvil, las fabrican otros fabricantes, los espejos, los asientos, las ventanillas, las puertas, las ruedas, etcétera, etcétera. Y ellos se centran principalmente en una pieza. ¿Por qué Mercedes está en Fórmula 1? ¿O por qué Renault está en Fórmula 1? Hablamos de una premium, hablamos de una masiva. Por el motor, las motorizaciones. Lo que se especializan las compañías OEM es en la fabricación del motor de combustión. Ellos fabrican motorizaciones que las van poniendo en sus diferentes plataformas para ir sacando sus diferentes modelos, y el resto del vehículo básicamente lo compran por piezas, se los encargan a sus diferentes proveedores y ellos van ensamblando, primero, sin quedarse todas las partes del margen de esas piezas, y segundo, especializándose únicamente en el motor de combustión. ¿Qué pasa con un coche eléctrico? No hay motor de combustión. En lo único en lo que ellos se han especializado, deja de existir. Pierden completamente su especialización. ¿Cómo no van a oponerse al coche eléctrico si llevan años centrándose exclusivamente en desarrollar motores de combustión? Otro botón, para muestra un botón de lo que ha sucedido en los últimos años, y ahora nos pasamos a la parte de transporte de mercancías, que también es muy interesante. El CEO de Daimler Trucks, la parte de camiones de Daimler, decía en 2018, referente a las declaraciones de Tesla de que iba a conseguir
un vehículo de transporte, un camión de carga que tuviese una autonomía de más de 400 millas, que vienen a ser pues unos 700 kilómetros de autonomía con una sola carga, y unas 40 toneladas de carga para paquetería, transporte de mercancías y demás, pues el CEO de Daimler se mostraba muy escéptico en 2018 y decía, oye, pues si Tesla, son las declaraciones, están públicas, las podéis buscar, si Tesla ejecuta en esa promesa, obviamente compraremos 2 camiones de los producidos por Tesla, se refería, uno de ellos lo someteremos a test y otro directamente lo desmontaremos en piezas para ver cómo lo han hecho. Pero permítanme que lo dude, porque de momento las mismas leyes de la física aplican en Alemania que en California, refiriéndose a que ellos fabricaban los camiones en Alemania y Tesla en aquel momento pues tenía sus headquarters y su única fábrica en Fremont, California, ¿no? Estamos hablando de unas declaraciones del año 2018, noviembre de 2022, cuando yo ya estaba construyendo la posición de la compañía. Tesla completa 500 millas de autonomía con el Tesla Semi con una carga de 80.000 libras, que son exactamente 40 toneladas. 500 millas son exactamente 800 kilómetros de autonomía. Esto es 4 años después de que el CEO de Daimler Trucks dijese que básicamente las leyes de la física hacían que esto fuese imposible, que un camión con 40 toneladas de carga pudiese circular con una sola carga de batería durante 800 kilómetros. Esos camiones ya se están entregando a Pepsi y recientemente han publicado que van a escalar la producción en Nevada, invirtiendo otros 3.500 millones para la producción del Tesla Semi, del que hablaremos después, a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación en la que todos los CEOs como que un poco se ríen, no se tomaban en serio todo lo que estaba pasando, pues es en la cual el management de Tesla pues va ejecutando. Y ejecuta hasta un punto en el que, bueno, pues yo he estado mirando un poco la situación que había hace unos años y he comparado tanto los crecimientos de ventas como los márgenes operativos como los niveles de apalancamiento del balance, tanto de Tesla con los diferentes segmentos. Oye, pues ¿qué tal lo está haciendo Tesla contra los vehículos premium o de lujo? Oye, pues ¿qué tal lo está haciendo Tesla frente a los vehículos de las compañías masivas de coche de combustión de altas ventas que venden muchos millones de coches todos los días? Y oye, pues ¿qué tal lo está haciendo Tesla específicamente frente a las compañías también disruptoras que también dicen, oye, no, es que va a salir más competencia, va a haber Rivian, va a haber Lucid, va a haber NIO y demás, ¿no? Bueno, como os decía, si empezamos la comparativa quizá por lo más duro, lo más difícil, que son las compañías premium o de lujo, bueno, a nivel de crecimiento en ventas sobra decir pues que, oye, pues un Mercedes-Benz pues crece en ventas al 5 o 6%, un BMW en la recuperación post-COVID pues estaba creciendo al 17%, tiene años planos, años de bastante cíclico, lógicamente, pues años de -8, años de 10, recientemente al 15-17%. Un Ferrari, que es pues una maquinita de componer a nivel de lujo en cuanto a que ellos pues básicamente regulan el crecimiento de ventas con la producción, porque todo lo que fabrican pues lo tienen vendido, pues está creciendo recientemente en ventas al 17%. Y los last 12 months, Tesla, comparado con eso que os digo de 6, 16, 17 de los premium, en los últimos 12 meses Tesla está creciendo en ventas al 60% anual. A niveles de márgenes, como os decía, la única que lo supera pues es un Ferrari con márgenes del 24%, y serían comparables a los de Porsche, que andan por ahí más o menos entre el 17 y 19% dependiendo del año. Pero si nos vamos ya a Mercedes o BMW, que son segmento premium, que realmente un Porsche conforme Tesla va sacando modelos más asequibles, que hablaremos después de ello, viniendo del Model S y Model X, pues podría ser comparable a un lujo alta gama, que son coches de 100 y pico mil dólares. Pero cuando empieza a vender coches de 50.000, 60.000, 70.000, realmente sus comparables son BMW y Mercedes. Bueno, pues tenemos a BMW con márgenes operativos del 10% y a Mercedes-Benz con márgenes operativos del 12%. Tesla, a día de hoy, como explicaré después, con solo 2 fábricas a producción total, que es en la que estuve yo de Fremont, en California, y la de Shanghái, que es la que más eficiencia operativa tiene, porque con los aprendizajes de Fremont pues ya montaron la fábrica de Shanghái de manera mucho más eficiente, pero con 2 fábricas en pleno ramp-up, que son Berlín y Texas, y muchas otras fábricas más pequeñitas de baterías, las de los coches, los camiones, las piezas diferentes que necesitan y demás, pues también en ese momento de escalar producción y con varias opcionalidades de las que hablaré después también, que solo le consumen dinero, que no están generando ni un solo ingreso, pues está con márgenes operativos del 17%. Si nosotros nos vamos un poco a lo que sería en los niveles de apalancamiento, pues nos encontramos que Tesla pues está con caja neta, tiene 18 billion de caja neta. Un Porsche que lo hace muy bien, que es una compañía
bastante poco apalancada, pues tiene 0,4 veces deuda neta EBITDA. Vamos pasando por las Ferrari, 1 vez EBITDA, BMW 4 veces, Mercedes casi 5 veces deuda neta EBITDA. Bueno, pues como veis, márgenes comparables a las mejores del sector, crecimiento en ventas que multiplica por 4 las mejores del sector y la única que tiene el balance plenamente saneado. Pero ¿qué pasa si nos vamos ya a las masivas? Porque yo decía, claro, estas compañías, ¿por qué no invierten más en el sector eléctrico? ¿Por qué no invierten más en esta disrupción, en transformar sus líneas de producción? Bueno, si nos vamos a las compañías masivas, las Toyotas, General Motors, Ford, etcétera. Bueno, ya no es que a nivel de crecimiento en ventas, pues os decía, Tesla crece al 60%, tenemos a compañías que crecen al 4, al 7, al 8, al 12%, las mejores. Y a nivel de márgenes, tenemos a Tesla con márgenes, os decía, del 16-17%. La mejor de todas las masivas es Volkswagen, que no llega al 9%. Y tenemos compañías tipo Ford, General Motors, etcétera, con márgenes del 5, 6, 7%. Es decir, estamos hablando de una compañía bastante joven y en fase de escalar varias de las fábricas que tiene y con muchas líneas en su modelo de negocio que solo le están ocasionando de momento gastos, que dependiendo del caso, entre duplica y triplica los márgenes operativos de compañías que llevan muchos años haciendo vehículos. Pero lo más sorprendente es si nos fijamos en el balance de estas empresas. Entonces decía, ¿por qué estas empresas están en una situación? Decía el CEO de Daimler, es que esto es malo para nuestro balance. ¿Qué pasa con los balances? ¿Por qué estas empresas no están invirtiendo más? Bueno, si encontramos, pues decía, hay algunas empresas premium que incluso están un poquito apalancadas, entonces no tienen tanto margen para invertir porque sus acreedores pues les piden que les paguen sus intereses y que les vayan haciendo sus pagos conforme tienen los vencimientos de deuda. ¿Cómo te vas a poner a hacer un plan de inversión que quema caja, que te vas a poner con free cash flows negativos para transformarte a vehículo eléctrico cuando me debes un dinero, a mí me tienes que pagar, ¿no? Bueno, pues nos encontramos compañías, tanto las asiáticas, pero especialmente tanto las japonesas, como alguna coreana, como algunas americanas, con deudas netas EBITDA, General Motors 5 veces deuda neta EBITDA. O sea, General Motors es una compañía que está cargada hasta las trancas de deuda. Volkswagen 5 veces deuda neta EBITDA. Toyota, las Honda, todo este tipo de compañías las tenemos con unos apalancamientos, dependiendo del caso, en el mejor de los casos 2-3 veces EBITDA y algunas que llegan a 7 veces deuda financiera neta EBITDA. O sea, lo que está pasando en el sector, pueden quebrar compañías en los próximos años. Esta disrupción se va a llevar por delante a alguno de estos dinosaurios, acordaros de lo que os estoy diciendo. Porque estos niveles de apalancamiento, en un momento en el que tú tienes que invertir o morir, ya sabemos a cuál de los dos caminos le puede llevar a alguno, ¿no? Bueno, a nivel de crecimiento en ventas, pues lógicamente, ya os decía que muchísimo mejor en el caso de Tesla, que multiplica por 5 o 10 veces algunos de estos crecimientos en ventas, márgenes operativos muy superiores y un balance muchísimo más saneado. Si miramos a las compañías disruptoras, a las nuevas compañías emergentes, tipo Rivian, Lucid, las chinas, BYD, NIO, etcétera. Bueno, ya no hablo de Nikola, de chicharros que pues aún no han conseguido nada, ¿no? Pero bueno, en general, Rivian, Lucid, partiendo de una base muy baja, tienen crecimientos en venta muy espectaculares porque están vendiendo muy poquitos coches y están justo empezando con las entregas. Entonces, pues hay algunos que están multiplicando por 80 veces las ventas que tenían en los años anteriores, ¿no? Pero si nos vamos a las compañías que ya tenían unas ventas razonables los años anteriores, pues vemos crecimientos, dependiendo del caso, entre el 30, 60, 70%, ¿no? Con lo cual, más o menos, algunas ligeramente por encima, partiendo de una base más baja. Y tenemos a BYD, que es la china, que pues es básicamente la que tiene la cuota más alta en China y que pues está con crecimientos muy buenos, con márgenes operativos que ni se acercan a los de Tesla, porque todas estas compañías, ya no os hablo de las que incineran cash a manos abiertas, ¿no? O sea, que es una locura lo que están quemando. Las Lucid, Rivian, todo esto son máquinas de sepultar dinero. Pero incluso BYD, que es una compañía que ya pasó de break-even y que vende muchísimos coches en China, con los costes de producción de China además, tiene márgenes operativos del 3%. O sea, estoy hablando de que Tesla le multiplica por 5, por 6 veces los márgenes operativos, ¿no? Y a nivel de apalancamiento, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Pues BYD es la más saneada, tiene más o menos un nivel de caja ligeramente inferior al que tiene Tesla, pero tiene caja neta, y todas las demás entre caja neta 0 y deuda neta EBITDA 3 veces. O sea que tampoco entre los jugadores nuevos disruptores veo una compañía que diga, pues es que esta está, bueno, por supuesto BYD en la China, pues probablemente tenga su cuota allí y será relevante a nivel mundial. Pero no veo un disruptor que diga, no, es que esto está en unas finanzas y lo está ejecutando, que se vaya a merendar a Tesla. Es verdad que estas compañías están en una fase mucho más incipiente y si miramos las finanzas de Tesla de hace unos años, como están estas compañías ahora, pues muchas de ellas pueden ir mejorando.
Pero una de las conclusiones aquí importantes es que viendo cómo están los OEM, la situación que os acabo de decir de apalancamiento, de márgenes, y lo negacionistas que están siendo con los modelos que sacan, que te encuentras miles de noticias de, pues saca un modelo, lo tiene que retirar del mercado, clientes que realmente no están contentos con la autonomía, que pues diseños rarísimos que sacan algunas de las marcas OEM, incluso hasta los nombres, o sea, parece que se han empeñado en ponerles nombres a los vehículos RJ4, es que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, parecen una política comercial y de marketing como que quieren que fracase el coche eléctrico para seguir vendiendo motores de combustión y híbridos, que es algo que se han un poco inventado para poder seguir metiendo en un motor de combustión, todo de 3-4 cilindros, súper exprimidos, con autonomía, una pequeña batería de autonomía de 20 kilómetros, 30 kilómetros, y los eléctricos, pues los que son full electric, que han invertido, hay modelos de Volkswagen, de Toyota, hay un Ford Mustang, etcétera, que han invertido en serio, pues siempre te encuentras que, o los BMW, el X3 eléctrico, etcétera, te encuentras algunos modelos que dices, vale, pues esto es una propuesta seria, esto realmente te empieza a tener unas autonomías totalmente eléctrico, la carga, etcétera. Pues oye, te encuentras que la batería con la autonomía similar a un Tesla Model Y pesa 400 kilos más, la de un BMW. Claro, pues los datos de consumo son bastante más elevados, con lo cual la autonomía es inferior. Bueno, pues es que es desde 75.000 euros para arriba. O sea, te encuentras que las propuestas serias a nivel técnico no son tan competitivas y a nivel de coste se disparan. Pues oye, para eso es que me voy al mejor jugador, al que tiene la mejor imagen de marca, el mejor diseño, en la red de cargadores, como hablaremos después. Entonces, bueno, pues en esta situación del sector, pues oye, no me importa que haya más competidores eléctricos, que le vaya bien a Lucid o que le vaya bien a Rivian, que seguro que les irá bien. Si la tarta se empieza a repartir, como veremos ahora cuando hablemos de un poco las evoluciones de ventas, entre menos jugadores y los jugadores puros eléctricos pueden arañar una parte muy importante de la cuota a los OEM, a mí ser el líder, como hablaba cuando hablaba de Netflix o de cuando hablamos de Invisalign, con esos vientos de cola de que hay una disrupción, una tecnología nueva que se impone sobre una tecnología previa menos eficiente o menos demandada por el público, pues estar en el líder de alguna tarta que aumenta de tamaño, pues como que me sirve para hacerlo bien como inversor los próximos años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tamaño del mercado? Y como os digo siempre, ¿no? Pues esto del TAM, qué cuota puede alcanzar una compañía como Tesla para saber cuántos vehículos puede vender, cuántos está vendiendo ahora, cuál es su evolución. Os decía, ¿no? Una compañía pues que desde el año 2017 vendía 100.000 vehículos, 250.000 el año siguiente, 370.000, 500.000, 900.000, 1.300.000. Claro, pero pues eso al final es información pasada, ¿no? Entonces, oye, pues sabemos que el mercado es una máquina de descontar expectativas. Entonces, ¿a dónde puede ir todo esto? ¿Cuántos vehículos puede vender Tesla conforme vaya escalando producción y montando nuevas fábricas y sacando vehículos cada vez más asequibles, ¿no? Un poco en la misión esta de, oye, pues saco el Model X o saco el Model S, que son vehículos caros de altísima gama, con márgenes, precios de venta al público elevados y solo para un segmento muy alto del mercado, y con eso voy financiando vehículos más asequibles, saco el Model 3 y con la plataforma del Model 3 entonces saco el Model Y, que aunque canibalizan un poco las ventas de los vehículos anteriores, en conjunto las ventas son muy superiores, y a continuación pues seguro que ya están los planes, sacarán un vehículo más asequible de 30 a 35.000 dólares, etc, ¿no? Ir un poco escalando por esa escalera hacia abajo de la asequibilidad. ¿A dónde puede llegar? Bueno, pues os doy un poco datos generales del sector para que sepáis un poco las ventas de vehículos cada año. Pues básicamente a nivel global se venden en torno, dependiendo de los años, se venden en torno a 80 millones de vehículos al año. Es verdad que el COVID y todo esto de los chips que hablamos antes pues produjo un impacto muy importante, pero a nivel global pues en 2016-2017 se vendían en torno a 90 millones de vehículos y ahora se están vendiendo pues 75-80 millones de vehículos. Hablamos ya de que con todo el crecimiento que están teniendo los híbridos y los eléctricos en conjunto, incluyendo con los de motores combustión, no se han alcanzado los niveles de hace 5 años. Si vemos un poco por marca, esos 75-80 millones de vehículos, Toyota es la compañía que más vehículos vende, con cerca de 10 millones. Luego tenemos a Volkswagen con 7 millones, Hyundai Kia con 6 millones más o menos, Grupo General Motors unos 6 millones, y luego pues ya tenemos Stellantis 5 millones, Renault, Nissan pues 4,7 millones, y luego ya pues Honda, Ford, etcétera, hacia abajo, ¿no? Si vemos un poco a nivel de por países, realmente podríamos pensar Estados Unidos, el principal mercado de vehículos mundial ya es China. China son 27 millones de vehículos al año. Estados Unidos es el segundo con 14 millones más o menos, y luego ya pues Japón, India, Alemania, para que os hagáis una idea,
Alemania, que es un país tan importante a nivel de vehículos que aquí en Europa pues lo consideramos como la meca de la automoción, por decirlo así, con todas las fábricas que hay allí, pues vende 3 millones de vehículos al año, ¿no? Que es la 10ª parte de los vehículos que se venden en China. Si nos vamos un poco a lo que serían los vehículos totalmente enchufables, hablábamos de 75 millones, los vehículos enchufables, digamos, pues los que son híbridos o full electric, porque hay diferentes, sin entrar aquí en las especificaciones técnicas, pues hay coches que tienen una pequeña batería o que tienen un motor pequeñito y luego pues más capacidad de carga, o motores que tienen solo batería. Entonces al final pues toda esta transición para no eliminar las líneas de producción de los fabricantes OEM, dicen, oye, pues sigo metiéndole un motor de combustión, pero le empiezo a añadir baterías, y entonces están apostando por eso como un puente que técnicamente, sin entrar aquí en las partes técnicas, porque ya os digo que para nada me considero un experto en la parte tecnológica que subyace detrás de todo esto, y hablaremos más en detenimiento en próximos episodios de toda esta parte. En general podéis ver análisis del sector e incluso opiniones de clientes que se han comprado híbridos y demás. Pues es una tecnología que no va a ningún sitio, ¿no? Que realmente es un puente entre el motor de combustión y el coche totalmente eléctrico que tiene los días contados. Pero incluyendo todos los coches enchufables, pues hablamos de más o menos que los híbridos y los eléctricos 100% pues son unos 15 millones de vehículos al año, de los cuales Toyota vende 2 millones. Y así como os decía antes, que en las ventas totales anuales, pues hablábamos de Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis, si hablamos ya de un poco los vehículos enchufables y eléctricos, ya empezamos a ver que tenemos a Toyota con 2 millones, BYD con 1.800.000, que es los chinos, y de repente aquí nos aparece un tercer jugador, que se llama Tesla, que ya vendió en el año 2022 1,3 millones de vehículos, que es el tercer jugador de todos los vehículos enchufables, incluyendo el total, no solo los que son eléctricos. Entonces, ¿cómo está siendo la evolución de las ventas de motores de combustión, de los vehículos enchufables y demás? Bueno, como os decía, el total de vehículos pues tiene una clara evolución negativa. En los últimos años, total de vehículos a nivel mundial, pues menos 13, más 4, menos 7. En los últimos 5 años, menos 20%. Y claramente eso es por la caída muy fuerte que está teniendo el motor de combustión, que está con un acumulado en los últimos 5 años del menos 35%. Todos los enchufables, lógicamente, capean un poquito esa caída que está teniendo el de combustión con un crecimiento muy fuerte, porque los enchufables totales pues tienen ventas, venían de 2-3 millones hace 5 años, y están vendiendo ahora mismo, como os decía, 15 millones, con crecimientos dependiendo del año del 30%, 20%, 117% en el año 2021, que parece que como que ya apuestan de verdad por todo ello, y recientemente en el último año 30%. Se han multiplicado por 5 veces las ventas en los últimos 5 años, un 370% de incremento, ¿no? Entonces, claro, pues aquí vemos un aumento de la penetración muy fuerte de los coches de algún tipo de enchufable, sea eléctrico o híbrido, del 3% que tenían de cuota al 20% sobre el total de vehículos mundiales que tienen en la actualidad. Y entonces nosotros aquí empezamos a ver y decimos, oye, ¿y Tesla cuántos coches vendía hace unos años? Oye, pues vendía 70.000, 100.000 coches. ¿Qué cuota tenía sobre el total de vehículos que se vendían? Pues hace unos años, como os decía antes, Tesla pues era el 0,1 de los coches que se vendían mundialmente hace 5 años. ¿Y qué cuota tienen a día de hoy Tesla con sus 1,3 millones de vehículos entregados en 2022 frente a los 75 millones de vehículos que os decía? El 1,8%. No llega al 2% su cuota sobre el total de vehículos que se venden. Pero uno de los datos importantes sin llegar al 2% es que Tesla os decía que hace 5 años vendía el 0,1. Es decir, ha multiplicado su cuota por 18 veces en 5 años. Pero esto no es lo más relevante, porque os decía que, lamentablemente, el 80% de los vehículos que se siguen vendiendo son de motor de combustión. En ningún caso enchufable, ni híbrido ni eléctrico. 80% motor de combustión. Entonces, yo aquí he empezado a hacer una serie de ejercicios y he dicho, oye, esta transición, que parece claro que avanza porque los coches de combustión están descomponiéndose al 35% en los últimos 5 años, mientras que las ventas de enchufables o eléctricos no es que estén disminuyendo, es que están componiendo a una tasa cada vez superior. Es decir, se está acelerando esa adopción. Entonces, si asumimos que por todo el apoyo gubernamental, el plan de reducción de la inflación de Estados Unidos, que es un gran apoyo para el montaje de redes de carga, por todo la sostenibilidad y apoyo que hay a nivel electoral de los partidos políticos, que claramente esto, ya sin entrar en el debate de si es sostenible o no, cuánto contamina una batería, todo ese debate los dejamos para próximos episodios, porque me han preguntado recientemente por todo ello. Y lógicamente, muchas de las decisiones políticas que se toman, luego pues oye, igual que el cierre de las centrales nucleares, etcétera, etcétera, pues son como muy de cara a la galería, y luego lo que subyace detrás, pues que un molino, construirlo, un molino eólico, pues contamina también y hay que aplicarle energía. Entonces todo eso son factores que hay que tener en cuenta, ¿no?
Pero parece que esta transición, por lo que estamos viendo aquí en los datos de venta, el mercado la está comprando muy claramente. Si la está comprando claramente, vamos a ver, oye, si Tesla realmente hay un 80% de los vehículos sobre los que todavía no compite, porque son todavía motores de combustión, ¿cuál es la cuota de Tesla frente a los vehículos vendidos en los que realmente el comprador se ha llegado a plantear, oye, a lo mejor me compro un híbrido o un eléctrico? Cuando se abre ese árbol de decisiones y empieza a ver lo que hay, ¿qué cuota tiene Tesla sobre los coches totales vendidos a nivel global, enchufables, ya sea porque son híbridos o porque son eléctricos? La cuota no es del 1,8%, la cuota es de casi el 9%. Os decía que Toyota, a nivel mundial, que es el fabricante que más coches vende en el mundo, vende 9 millones de vehículos sobre un total de 75 millones. O sea, tiene una cuota ligeramente superior al 10%. Y os estoy diciendo que en el total de enchufables, Tesla a día de hoy ya tiene una cuota del 9%. Pero lo más importante no es eso, sino que el total de enchufables, os digo que tiene en cuenta casi un 50% de los vehículos enchufables que se venden son híbridos, no full electric. Y os estoy diciendo también que por las informaciones del sector de cómo está avanzando la tecnología, parece que lo que se va a terminar imponiendo es el full electric. Bien, la cuota mundial de los vehículos full electric no llega al 10% a día de hoy. Y os decía que los totalmente enchufables son del 20%. Es decir, más o menos del total de vehículos que se venden a nivel mundial, la mitad de los que son enchufables de algún tipo, la mitad son híbridos y la mitad full electric. Bien, os decía que la cuota de Tesla era del 9% sobre el total. Si la mitad de los que se venden son eléctricos, ¿qué cuota tiene Tesla sobre el total de coches completamente eléctricos, no híbridos, que se venden en el mercado? Casi el 20% a nivel mundial. Esto es algo que no se ha visto nunca en la historia. Os digo que los mayores fabricantes tienen cuotas que apenas superan el 10%. Y esa cuota está evolucionando al alza. Es decir, Tesla tenía una cuota sobre el total de enchufables hace 5 años del 3% y a día de hoy tiene una cuota del 9%. No es que la tarta se esté haciendo más grande, es que ellos tienen un trozo cada vez más grande de esa tarta que aumenta. Entonces, bueno, pues yo luego, ¿qué hago? Oye, no, es que a lo mejor China o Europa... Claro, es que Europa es muy avanzado. Todos estamos viendo recientemente noticias de el Model E, vehículo más vendido en Europa en el mes de noviembre, por encima de muchísimos vehículos de combustión, de todas las alternativas del Fiat 500e, que es un vehículo que no llega a 30.000 o que vale 20 y pico mil euros. Y el Model E, antes, ahora hablaremos de las bajadas de precios, que valía 60-70.000 euros antes de las bajadas de precio, el vehículo más vendido de Europa en noviembre, con la situación que todo el mundo sabe de que hay muchos sitios donde todavía no los puedes cargar. ¿Cómo puede ser que este vehículo, con ese precio de venta, esté liderando los rankings y que si sumas Model E más Model 3, solo Tesla en su conjunto tiene una cuota apabullante a nivel global? Bueno, pues digo, oye, no, pues vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, porque a lo mejor es que aquí Noruega, Suecia, Alemania, lógicamente pues son muy ecologistas, piensan muy en verde y a lo mejor pues resulta que tienen una cuota mucho más elevada. Bueno, pues me he cogido todos los coches, los EVs de Estados Unidos, sean enchufables, porque además es verdad que las tesis de inversión de una compañía americana, al final lo que le va a importar al mercado es lo que hagan Estados Unidos. O sea, es decir, si vende mucho a nivel global y Tesla vende mucho en China, etcétera, etcétera, eso es muy importante. Pero para que el mercado la valore bien, es más importante todavía que la compañía tenga éxito vendiéndole a los consumidores americanos. Esos flujos de caja, el mercado los va a valorar mucho mejor que los flujos de caja de China. Bien. Bueno, pues nos encontramos que si vemos un poco la cuota en Estados Unidos se vendían hace 5 años unos 400-500.000 vehículos enchufables y a día de hoy se venden 1.600.000. Digamos que se ha multiplicado por unas 3-4 veces, ¿no? En los últimos 5 años las ventas de vehículos, como os decía, en el total de coches de combustión y enchufables, a nivel global cae la cuota en Estados Unidos también. Es decir, las ventas del total de vehículos en Estados Unidos en el año 2017 eran de 17 millones y ahora mismo son de 14 millones. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos un sector que en general está un poco de capa caída o que aún no ha recuperado las ventas de hace unos años y tenemos en ese entorno unos coches enchufables que se han multiplicado, os decía, por 4 en ese mismo periodo. Bien, bueno, pues como crece la tarta de los enchufables, supongo que a Tesla le estará yendo bien. Bien, Tesla pasa de 50.000 vehículos en 2017 a 500.000 vehículos en 2022. Ha multiplicado por 10 las ventas en Estados Unidos. Mientras, oye, pues compañías como Toyota, que lo hacen razonablemente bien y que hace 5 años tenían el 50% de la cuota de los vehículos enchufables, van por el 32% y cayendo. Tesla tenía hace 5 años el 11% de cuota y va por el 33%. Ha multiplicado su cuota en Estados Unidos por 3 veces, pasando de ser un jugador de mitad de tabla para abajo
a ser el líder absoluto de ventas de coches eléctricos en Estados Unidos, incluso comparándose con las que también venden híbridos. Ya no os digo nada si a Toyota le sacamos la enorme cantidad de vehículos híbridos que vende dentro de sus 500.000. Y los Hyundai, 180.000, Ford, 170.000, Honda, 90, 60... Es decir, tenemos a jugadores muy importantes a nivel global como son General Motors vendiendo un 2% de los vehículos híbridos o enchufables o totalmente eléctricos de Estados Unidos, BMW un 3%, Volkswagen un 3%, Stellantis, este grupo gigante de diferentes marcas que han formado, 4%, Honda 6%, viene del 9 o del 10, está desmoronándose las ventas de Honda, Ford, que llegó a tener un 20% de cuota en 2017, 11 y cayendo, y todo esto en beneficio de ¿quién? Solo de un jugador. Tesla es el que está arañando toda la cuota. Con lo cual, no es un factor aislado de algo que esté pasando en Europa o algo que esté pasando en Noruega, en el que el 80% de los vehículos que se venden son eléctricos completamente. Que por eso veo un poco que lo del híbrido no, porque en los países más avanzados a nivel de ecología, de sostenibilidad, los más concienciados con todo esto del medio ambiente, es que ya no compran ni siquiera híbridos, solo compran full electric. Imaginaros la cuota, si nosotros calculamos, por ejemplo, en Estados Unidos, si sacamos todos los híbridos, para que os hagáis una idea, todo este ejercicio lo estoy haciendo para saber, oye, con esta evolución de las ventas de cada jugador, ¿cuáles pueden ser cuántas unidades puede vender Tesla de aquí a unos años? Partiendo de la base de que no se vendan más que 80 millones de vehículos o que se vendan menos, pero ¿qué ventas puede tener? Bueno, pues si sacamos todos los híbridos y solo nos agarramos a los completamente eléctricos que se venden en Estados Unidos, que os decía, bueno, pues a nivel global, un 10% de cuota de los coches eléctricos, que es la mitad de los enchufables, ¿no? Que se vende un 20%. En Estados Unidos, si nosotros sacamos todos los vehículos híbridos y dejamos solo los 100% eléctricos, os decía que Tesla tiene una cuota en el conjunto de híbridos y eléctricos de un 30%, como la mitad son híbridos. Tesla, en los compradores que deciden comprarse un vehículo completamente eléctrico, tiene una cuota del 67% en Estados Unidos. Bueno, pues todo esto apunta en una dirección, ¿no? Es decir, posiblemente en los próximos 5 años nosotros esta tabla que os decía de líderes de ventas a nivel mundial sobre los 70-80 millones de coches que se venden de Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis, Renault, etcétera, General Motors, aquí no sé si en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, pero muy probablemente en el top 5 tengamos un jugador que se llama Tesla. Como ya estamos viendo en la tabla de los coches eléctricos, que claramente están en el top de la tabla de los eléctricos y en el top 3 de los híbridos y enchufables, ¿no? Pues solo con que avance la adopción, esta es una de las claves que quiero transmitir aquí, con todos estos datos que acabo de dar del sector, solo con que avance la adopción, Tesla, como está ejecutando muy bien a nivel de producción, a nivel de fábricas, las probabilidades de que las ventas de Tesla sean mucho más altas de lo que son hoy en el futuro son bastante elevadas. Dejo aquí una nota para la parte de la valoración porque ya os he explicado el motivo por el que pienso que la cuota mundial de vehículos de Tesla que puede vender en los próximos años es bastante más elevada de la que es hoy para cuando hablemos de la valoración. Os hablaba de cuotas del 10-11% de los top 2, top 3 con ventas de entre 7 y 10 millones de vehículos cada uno. Entonces, este modelo de hardware más servicios recurrentes, ¿a qué me refiero con el tema de los servicios recurrentes? Claro, porque nosotros estábamos acostumbrados a que una compañía de vehículos nos vendiese un coche, nosotros nos lo llevásemos a nuestra casa y todo el resto de cuestiones que necesitaba el vehículo, pues oye, el combustible, oye, pues las ruedas, oye, pues el seguro del coche, oye, pues el mantenimiento, la revisión. Nosotros estábamos acostumbrados a que nos lo hiciesen otros talleres. Oye, pues voy a Repsol o a Shell o a Chevron a llenar el depósito y oye, pues voy a Mafre o a Línea Directa y me hago un seguro para el coche. Bien, aquí estamos hablando de un modelo, en el caso de Tesla, que se parece bastante a mí, el símil que más me recuerda a Tesla de un hardware con márgenes premium y una recurrencia posterior cuando entras en su ecosistema, en el que cuando hablas con los clientes de Tesla, los dueños de un coche de Tesla, te dicen que están tan contentos con el vehículo que lo único que piensan cuando vayan a cambiar de coche es cuál es el próximo Tesla que se van a comprar. A mí eso me recuerda mucho a los propietarios de un teléfono iPhone, que siempre dicen, oye, pues no, es que yo soy de iPhone, ¿no? Como el de soy de la Mutua. No, pues es que yo ya no me cambio porque ya tengo ahí todo mi ecosistema, mi iTunes, mi iCloud, mis fotos, conozco el sistema operativo. Bien, todo este ejercicio de venta de un modelo de hardware premium con una serie de ventas recurrentes posteriores es exactamente lo que está haciendo Tesla. Tesla vende un hardware premium con un software posterior, un mantenimiento, unos datos de conducción de los conductores con índices de siniestralidad o con una gamificación de te hago un ranking de qué tal conduces
y en función de cómo conduzcas, si yo creo que tienes unas bajas probabilidades, porque, bueno, como sabéis, tienen todos los coches con sensores y con cámaras, para la parte del software que hablaremos después, de la conducción autónoma futura, pues tienen muchísima información de cómo conduce cada uno. Oye, pues resulta que este conductor tiene pocas probabilidades de tener un accidente. Bueno, pues Tesla se está convirtiendo en uno de los principales aseguradores de vehículos Tesla, pudiendo pricear las primas de los seguros por debajo de lo que hace la competencia porque tienen mucha más información de los conductores. Bien, hablamos del seguro, hablamos del software. Oye, ¿qué pasa con el suministro energético de los vehículos? Claro, pues que tú te llevas un coche para casa, tienes que ir a una gasolinera a echar. ¿Qué pasa con los Tesla? La gran mayoría de las personas cargan los vehículos de Tesla en sus casas, a un coste que podéis también, sin entrar ahora en detalles, es bastante más competitivo que el de la gasolina, se producen ahorros bastante importantes. Todo hay que meter la amortización del coche, que es más elevada, y luego a los 10 o 12 años cuando empieza el tema del reciclaje de las baterías, porque ahora Tesla está empezando a reciclar las baterías de los vehículos que vendió en 2012, 2013, y entonces ahora va a ir aumentando eso, ¿no? Y hay que meter toda esa amortización de la batería, que es algo que no te pasa en un coche de 10 años, en el cálculo, y lógicamente pues esto compensa mucho más a los usuarios intensivos en kilometraje. Por eso, una de mis principales tesis aquí es que, y ahora explicaré por qué, que la gran mayoría de taxistas, conductores de Uber o transportistas van a ser de los primeros que veamos en la migración al coche eléctrico o a un Tesla. Una de las experiencias del viaje que quería contaros, lógicamente pues cada vez que veía un Tesla, un Uber o un taxista o lo que fuese, pues intentaba montar en él y investigar y preguntarle y saber un poco cómo eran los economics y cuánto se ahorraban y cuánto no, cuánto les había costado el coche. Por lo general, bueno, hay que decir que los conductores de Uber en Estados Unidos ganan $100.000 al año, y en Canadá lo mismo, ¿no? Es decir, que son gente que gana 8.000, dependiendo del caso y cuántas horas metan, entre 7.000 y 9.000 al mes. Dicho esto, pues partimos de la base de que en general pues son conductores que tienen más posibilidades para acceder a un coche de 60 a 70.000 dólares. Ahora hablaremos de las bajadas de precios y de la asequibilidad, ¿no? Pero en general pues ya es una economía bastante diferente a la que tenemos en Europa y concretamente a la que tenemos en España. Pero este conductor, bueno, varios de los con los que hablé me explicaban, me decían, oye, pues es que yo hago en torno a 400 kilómetros al día en el Uber, ¿no? Bien, ¿tú cuánto te gastabas más o menos en gasolina en tu vehículo anterior? Pues oye, yo me gastaba en torno a $2.000 al mes en gas, le llaman gas a la gasolina. Bien, y ahora, bueno, pues yo ahora cargo el coche en casa todas las noches. Tesla no recomienda cargarlo más de un 70-80%, no recomienda pasar del 90 para arriba ni llegar al 100 en ningún momento, para el tema de la duración de la vida útil de la batería. Pues una carga al 80%, yo todas las noches perfecto para hacer 400 kilómetros de autonomía sin problema. ¿Y cuánto te cuesta? Bueno, yo tengo una familia grande, somos 5, yo pagaba en torno a $350 de luz al mes y ahora pago 850. O sea, el incremento de coste energético que se me ha producido desde que tengo el Tesla nuevo en casa cargando todas las noches es de unos $500 al mes, más o menos, $500-600. Bien, claro, tú te estabas gastando 2.000 en gasolina, o sea, te estás ahorrando 1.500 en gasolina. Sí, un ahorro de gasolina mensual de $1.500. Claro, bueno, pero el coche es más caro y tal. ¿Cuánto te cuesta la letra del coche? O sea, ¿cuánto pagas de mensualidad por el Tesla? $900. Entregué mi coche, el que tenía, el coche viejo de tal, porque lo vendí por 8.000 y la diferencia de valor que me faltaba, hice el pago inicial del Tesla, la cuota de entrada, y pago $900 al mes por el Tesla. O sea, a este paisano, el Tesla se lo está pagando Chevron, Shell, Repsol, las compañías petrolíferas de turno. Están pagándole el coche a este señor. Obviamente, un usuario intensivo, de los cuales hay muchos transportistas, comerciales, taxistas, conductores de Uber, lo de los camiones que os explicaba antes del semi. Os dais cuenta que cuanto más intensivo sea, más compensa todo esto, pero que conforme los costes de las baterías, y ahora hablaremos de la parte de la manufactura, vaya siendo cada vez más asequible y el precio del coche vaya bajando, la transición, cuando alguien haga estos economics o vea estos números, va a ser imparable. Ya no te digo si pues todos los días tienes o tus placas en el tejado y lo puedes cargar ahí, o beneficio laboral, cuando empecemos a ver que en todas las empresas, como beneficio para sus empleados, como pasa en Silicon Valley, como os decía, y demás, van a permitir cargar o a precio muy subvencionado o incluso en algunas empresas gratis. Cuando vas al trabajo puedes cargar allí el coche gratis. Imaginaros los ahorros cuando ya no tienes que pagar ni los $500 mensuales en casa de luz, ¿no? Entonces, claro, y diréis, bueno, ¿y cuál es la recurrencia aquí? Claro, Tesla tiene una cosa que se llaman superchargers, que es como una red de cargadores, que son los cargadores donde en vez de suministrarte de gasolina, pues cargas, lógicamente, ellos para que avance la adopción y cada vez más gente pueda comprarse un coche eléctrico. Pues tienen toda esta red de cargadores que están montando, que yo miraba y decía, oye, ¿a qué ritmo van? Miraba unas cifras hace
par de años o 3 tenían 10.000, 20.000 puntos de carga. Más o menos en cada estación de esta tienen como 10, 12, dependiendo. Los hay de 8 y los hay de 12, pues de media 10. Pues oye, tenían 2.000 estaciones, 20.000 puntos de carga. El año pasado estaban en 30.000. Acaban de sacar el dato de finales de 2022, tienen 40.000 puntos de carga en el mundo. O sea, 4.000 estaciones con 40.000 puntos de carga. ¿Por qué hacen esto? Claro, porque si tú te quieres ir, si tú tienes una autonomía de 400 o 500 kilómetros, que está muy bien, porque la gran mayoría de gente, aunque diga, no, es que yo quiero una autonomía de 800 kilómetros, como el camión que se tiene que ir desde Coruña a Barcelona o lo que sea, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuándo haces? Si la gran mayoría de los desplazamientos que hacemos son cortos, urbanos, 50, 60 kilómetros, etc. Oye, no, es que voy a hacer un viaje que voy a ir a Madrid. Bien, voy a ir a Madrid o voy a ir desde Madrid a Barcelona, 600 kilómetros. Oye, pues en Zaragoza paras a tomarte un café, ¿no? Igual que pararías a tomarte un café y a echar un 20, 50, 60, $100 de gasolina, dependiendo del coche. Bueno, pues ahí en esos puntos, en Benavente, en Zaragoza, en todos los puntos estratégicos, tienes un supercharger. Bien, Tesla vende la energía en los superchargers a 4 veces el coste de la energía. Gross margin del 75%. Es un negocio mejor que la venta de los vehículos. A esto me refiero con la recurrencia. Es decir, Tesla está integrando verticalmente todo lo necesario para el transporte, desde el seguro, el hardware, la energía, el software de mantenimiento, como hablaremos después de toda la parte de conducción autónoma, pues está haciéndose un Apple de los coches. El Apple de los coches, por decirlo así, es un ejemplo cuando luego hablaremos de la valoración, que para mí tiene bastante sentido, porque si miramos, oye, decía Elon Musk, no, es que yo creo que Tesla puede valer, porque no dijo esas dos empresas por casualidad. ¿Por qué menciona concretamente? Yo creo que Tesla puede llegar a valer más que Apple y Saudi Aramco. ¿Por qué menciona una compañía de teléfonos móviles de hardware premium y una compañía petrolera? Tesla vende los vehículos a un precio medio de $60.000. Los iPhone cuestan, pues imaginaros, $1.200. Es decir, hablamos de una pieza de hardware que miles de millones de personas tienen en el mundo, como los teléfonos, es decir, prácticamente todo el mundo tiene un teléfono y prácticamente todo el mundo tiene un coche en su parking de casa, que cuesta 50 veces lo que cuesta un iPhone. Bien, haced los números si queréis de cuántos teléfonos a 1.200 con márgenes del 20-30% ha tenido que vender Apple para llegar a una valoración de $1 trillón y calculad eso dividido entre 50, que es lo que vale más un coche que un teléfono móvil, que creo que estructuralmente puede llegar a tener márgenes de entre el 20 y el 30% como el iPhone, y os encontraréis, lo hilo con un poco la parte de los datos de ventas del sector y la cuota, que Tesla, vendiendo entre 6 y 8 millones de vehículos, con el apalancamiento operativo que se le va a producir cuando ocupe las fábricas que están en fase de ramp-up, a escala podríamos decir, pues puede tener una valoración similar a la que tiene Apple vendiendo los teléfonos que vende a día de hoy, ¿no? Volviendo con la parte de los servicios recurrentes, claro, pues oye, pues es que no es valorar los coches, es valorar toda la parte de energía, es valorar la parte de los seguros, valorar la parte del software, como hablaremos después en la parte de opcionalidades, ¿no? Y todo esto de los márgenes realmente son ventajas coyunturales o estructurales. Oye, vamos a pensar en el modelo de negocio. Oye, Tesla, pues ya es que lo dice su CEO, realmente nosotros en lo que vamos a ser los mejores es en la fabricación, en la manufactura. Tengo aquí delante las patentes de Tesla, o un poco las diferentes liberaciones de patentes que ha ido haciendo Tesla. El ecosistema de Tesla y las patentes, el hardware, las baterías, es abierto, es público. Ellos están publicándole a todos los competidores todos los avances que han conseguido hacer para que se lo adopten y le están diciendo, oye, mira, que tienes que hacerlo así. Y aún así no lo están haciendo. Es decir, les están explicando cómo hacerlo y ellos, aunque lo intenten, no son capaces de ejecutarlo. Entonces, cuando Tesla te dice que su mayor eficiencia por la experiencia que tiene al montar fábricas desde cero es la manufactura y que la robotización de esas fábricas, el producirse sus propias baterías adaptadas para sus vehículos, el ir desde la compra de la materia prima, desde el litio, desde el níquel, desde el cobalto, etcétera, el cobre, montando el coche, la manufactura en la cual cogen una prensa de hidra de 9.000 toneladas y lo podéis leer en la presentación del último trimestre, en una fracción de segundo produce una inyección de aluminio que hace una sola pieza para toda la parte trasera del Model Y, que en cualquier vehículo OEM son 170 piezas compradas a diferentes proveedores que cada uno se lleva su trozo de margen. Por eso Tesla tiene los márgenes que tiene. Y porque además, ¿dónde puedes comprarte un vehículo de Tesla? Oye, pues resulta que es que hay que entrar en la web o irte a una de estas tiendas que tienen en los centros de las ciudades, al lado de las de Apple, normalmente. Hablamos de zonas centro de las ciudades top para imagen, marketing, etc. Voy allí, veo los coches que tienen. Ah, no, pues entra aquí en la web, haces el pedido y tal.
pero no tienen un concesionario al que el distribuidor, que es un intermediario que pide los coches que considera, vende los coches que considera, pricea los precios, le pone los precios a los coches que considera y se lleva, dependiendo del caso, entre un 5 hasta un 13% de margen en la venta final del vehículo. Todo ese margen no se lo puede quedar el fabricante OEM. Bueno, pues Tesla vende los vehículos directo al consumidor, desde la materia prima hasta el consumidor, lo mismo que hablábamos en el caso de Netflix, desde la producción hasta el consumidor, me quedo con todas las escalas de margen. Pues oye, ya de entre 5 y 10 puntos que se está quedando el concesionario en la mayoría de los vehículos, se los está quedando Tesla, con lo cual, ¿cómo no va a tener unos márgenes superiores? Parece que este modelo de negocio, y ahora están intentando, y dice en las entrevistas, que te lees entrevistas con todos los profesionales del sector, y dice, no, bueno, por eso estamos intentando también tener una parte de venta directa, pero claro, entonces estamos mordiendo la mano a la que le hemos dado de comer durante toda la vida, que son los concesionarios. ¿Os dais cuenta que no pueden salir de ese círculo vicioso? Que ellos no se pueden poner a vender vehículos directamente en su página web cuando llevan toda la vida vendiéndolo a través de concesionarios. Y un comprador de Tesla sabe lo que quiere, va y directamente se lo compra al fabricante a través de su página web. Creo que los márgenes estructuralmente pueden ser superiores. Cuando no tenemos solo una pieza de hardware y te marchas, sino que convertimos un coche en un vehículo, o sea, un ordenador sobre ruedas, que no es solo hardware, sino que es hardware más software, más mantenimiento, más energía, más seguro, más servicios recurrentes. Y esos servicios pueden ser de alto margen. Por eso a Tesla, y hablaremos ahora de la parte de los precios, le interesa que aumente la adopción, que cada vez haya más vehículos eléctricos y que ellos tengan cada vez más vehículos circulando por las carreteras, porque todos esos servicios recurrentes van a ir aumentando, van a ir añadiéndose a su cuenta de resultados, incrementándole estructuralmente los márgenes. Entonces, oye, opcionalidades en la tesis de Tesla. ¿Los vehículos son un fin o son solo un medio? Ellos dicen su misión es la transición, la sostenibilidad, energía y demás. Parece que cuando ellos empiezan por el Model S y Model X y van reduciéndose hacia coches cada vez más asequibles y ya dicen que pues van a sacar un vehículo mucho más asequible y tal, parece que el camino hacia una sostenibilidad, los paneles fotovoltaicos que ponen en las placas de las casas, la Powerball, que es la batería para los domicilios, todo lo de los megapacks, que es un mundo, todo son unas baterías gigantes para almacenamiento, porque como hemos hablado aquí en la transición energética, hacen falta baterías para los parques de generación renovable, para que, pues oye, la intermitencia de la eólica y la solar, para que un Amazon, etcétera, pueda tener unas placas en el techo y almacenar esa energía producida durante el día y poder utilizarla durante el turno de noche. Uno de los principales fabricantes, y además con los mejores test de calidad, las mejores puntuaciones de los clientes y demás, son los Megapack de Tesla. Que tiene todo el sentido utilizar sus Gigafactories para hacer Megapacks porque aumenta la utilización, aumenta la experiencia y un poco pues la compra de materias primas a volumen para producirse para sus propios vehículos las baterías a un coste cada vez menor. Entonces todo esto parece que realmente son pasos en los que están encaminándose a que es pasitos intermedios, o digamos que los vehículos al final pues son un medio para conseguir un fin, ¿no? Que es todo esto, pues la transición energética, las baterías, la sostenibilidad, la energía solar. Hasta el punto de que realmente aquí pues opcionalidades, oye, pues es que tienen un robot que se llama Optimus que solo les está ocasionando gastos y dice, no, es que el mayor mercado del mundo es la fuerza laboral, si disrumpo la fuerza laboral voy a ser la compañía más vale. Todas estas cosas de visionario, cuando hablamos antes del management de Tesla, a mí Elon Musk pues me parece una persona pues que tiene un afán de protagonismo y que hace unas declaraciones, al principio me caía mal, ahora empiezo a ver un poco que es, bueno, aparte de ser a nivel tecnológico y de ingeniería, un visionario, un Einstein de nuestro tiempo, me parece que es un genio del marketing. O sea, si al final lo que hace es que desvía la atención hacia donde él quiere y por debajo tiene a gente ejecutando de 10. O sea, los dos eventos más relevantes que ha habido en los últimos tiempos de Tesla, que fueron el Battery Day en 2020, que recomiendo a todo el mundo, si no verse el evento de 3 horas, verse unos cortes que hay de 15-20 minutos, que es súper revolucionario lo que presentaron ahí, de la eficiencia de las baterías, de las celdas 4680, que es un nuevo formato de forma que es mucho más eficiente, etcétera, que están precisamente ahora mismo volcados en eso. Y el Día de la Inteligencia Artificial de 2022, que fue ahora recientemente, ahí hubo dos conclusiones principalmente. Una, hacer ruido, porque se les colapsó la web de solicitudes de ingenieros que, oye, si tú eres un ingeniero de inteligencia artificial o de los mejores ingenieros de baterías del mundo y ya sabes que en cualquiera de estas compañías vas a ganar 200, 300, 400 o 500 mil dólares al año, pues oye, ¿cuál es tu aliciente? Irte a la empresa que esté disrumpiendo el mundo, que esté cambiando el mundo de la energía y del transporte, ¿no? Se les colapsó la web que, como decía en uno de los capítulos, oye, pues las mejores compañías de los próximos años serán donde esté el mejor talento, ¿no? Bueno, pues esto es una de las claves de estas cosas que hace Elon Musk, ¿no?
Pero es que la segunda, cuando ves esos eventos y dice la gente, no, es que Elon Musk pues ahora está con Twitter y no está pendiente de la compañía y demás. Bueno, me parece bastante claro por lo que os he contado que la compañía está ejecutando bastante bien y que Tesla, teniendo un Elon Musk que atiende a SpaceX, a The Boring Company, a Neuralink, Starlink para llevar satélites con internet a zonas donde de otro modo no podría haber conexión. Impresionante, ¿no? Todo este tipo de cosas que hace y Tesla ejecutando de esta manera. Y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, yo aparte de que sé que tiene un equipo alrededor ya para su administración del día a día, sus gestiones, etcétera, un equipo personal muy cercano, no para la ejecución de la compañía, sino solo para la gestión de su persona, podríamos decir, es que los ingenieros y la gente que tiene debajo ejecutando, aparte de ser austeros en gasto, etcétera, cuando estuve allí en la fábrica y hablas con ellos un poco la sensación de pertenencia a algo que está cambiando el mundo, con sus camisetas de Tesla, como que lo sienten, gente muy joven realmente. Gente, una diversidad racial brutal te encuentras porque traen a los mejores de donde esté en el mundo, de Pakistán, de Japón, de China, me da exactamente igual. Si habla inglés bien y es el mejor ingeniero para esto, lo traigo, ¿no? Y claro, y ellos se quieren ir allí, ¿no? Y tienen esa sensación de pertenencia que realmente tiene un aire mucho más de compañía tecnológica que otras compañías teóricamente tecnológicas en las que estuve que me parecían bastante más aburridas, ¿no? Y pues claro, cuando ves estos eventos y te ves la presentación del Semi, del camión que os decía de carga, que es un camión que se habla que va a costar $200.000 más o menos y que a lo largo de 3 años ahorra a las empresas de transporte 200.000 euros en combustible. O sea, quiere decir que el coche lo paga el combustible en 3 años. O sea, el camión, ¿no? Lo paga las empresas petrolíferas, como decíamos antes. Y la gente, el petróleo, que paga muchos dividendos y recompra acciones y tal. Yo por eso os decía todo esto de la transición energética. Prefiero mirar a los que están resolviendo los problemas del mundo y los que van a generar mucho cash en el futuro, no los que lo están generando ahora, ¿no? Soy realmente pesimista ahí. Pues cuando ves estos eventos realmente y hablas con esta gente, te das cuenta de que más allá de Elon Musk, de hecho, pues en el propio Battery Day, en la presentación del Semi, en el Día de la Inteligencia Artificial, Elon Musk lleva toda la parte de marketing y es un poco el visionario de la misión, de hacia dónde quiere ir, y luego se ponen a hablar ingenieros que tiene por debajo, que los escuches cuando están hablando. Y son realmente los que saben todo lo que está pasando y los que están marcando el rumbo, diseñando el Cybertruck, diseñando el Semi, diseñando el Optimus, el robot. Entonces, lógicamente, pues él pone la visión, el marketing, pero que tiene gente buenísima por debajo que está ejecutando. Por eso puede estar pendiente de Twitter y Tesla seguir ejecutando maravillosamente. La dependencia de Elon Musk no es tan grande como pensamos. Lógicamente, hace falta el visionario, ¿no? Pero que tiene gente debajo muy buena que ejecuta. Entonces, opcionalidades, toda la parte de software, pues es que él mismo dice que la parte de software a largo plazo, la cantidad de datos, por eso os decía, le interesa muchísimo tener la mayor cantidad de millones de coches circulando por las carreteras. Porque decíamos, no, Waymo de Google, pero yo soy inversor en Google, es que de verdad creo que cuanto antes Google deje de enterrar dinero en Waymo, porque yo creo que les va a ir mal. O sea, yo he visto los vehículos en Phoenix, Arizona, en Los Ángeles están empezando ahora. Tienen unos cuantos coches por allí con el LiDAR, el sistema, que bueno, todo esto del LiDAR o las cámaras, que el LiDAR puede medir distancias porque tiene una visión en 3D que mide la distancia de los objetos y el enfoque de Elon Musk que es un poco más con las cámaras y software a interpretar las miles y miles y miles de escenarios que pueden producirse para calcular las probabilidades de impacto y los diferentes escenarios y cómo reaccionar entre las diferentes situaciones. Y se habla de que Tesla tarde o temprano va a tener que implantar un LiDAR para calcular bien las distancias y demás, ¿no? Que es un sistema, un radar que es caro, que lo hay en los últimos iPhone y que Elon Musk decidió simplemente poner cámaras de grabación más software porque era mucho más escalable y las compañías de vehículos iban a poder poner cámaras en los coches de manera mucho más rápida y barata, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, a ellos les interesa tener la mayor cantidad de coches en las carreteras porque todos los datos de millones, o sea, yo os decía, ¿no? Waymo, en Los Ángeles, tal, tienen 9 millones de millas, pero vamos a ver, si tiene 3 millones de Teslas por el mundo circulando, no en 2 ciudades, en todas las ciudades, los pueblos, las aldeas del mundo, haciendo grandes trayectos, almacenando todos los datos, todos los mapas, todas las carreteras. ¿Os dais cuenta de que el valor de eso, si realmente el mercado termina yendo, que yo no lo sé, ni me posiciono ahí, si termina yendo hacia la conducción autónoma, hacia flotas de vehículos que tú tengas una aplicación que te venga a buscar el coche a casa, que es, él dice, no, es que no entendéis lo que supone que el 80% de las horas de un vehículo está guardado en un garaje o aparcado en la calle, que no se utiliza. Si nosotros utilizamos esas horas para otro viaje de otra persona que lo utilice y aumentamos la utilización por 5, en el mundo puede haber 5 veces menos coches y esa es una inyección económica brutal en el bolsillo de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Pues eso, las flotas compartidas y todo eso, ¿no? Es decir, transport as a service, podríamos decir, ¿no? Oye, si tú entras en una app y te viene a buscar el coche a casa y te dejan el sitio y tal, tú pagas por ese servicio, pues imaginaros los márgenes de un servicio con la recurrencia, los vehículos propios y todo el software para llevarlo. No lo sé si va a ir hacia ahí o no, pero eso sin duda puede ser es una opcionalidad que vale dinero.
La parte de energía es una opcionalidad que puede valer mucho dinero. La parte de robots, pues ya lo veremos. La robótica, inteligencia artificial, ya lo veremos si vale dinero. Pero ya os hablo de cosas más cercanas, lo que hablaba de los Megapacks o los Semi o el Cybertruck. O sea, es que vamos a ver, si Tesla está vendiendo 1.300.000 vehículos con realmente 2 modelos en el mercado, porque es el Model 3 y el Model Y, un poco canibaliza, el Model 3 canibaliza un poco al Model S, siendo un sedán, pero un poquito más de lujo y un poquito más grande. Pero es que el Model Y canibaliza claramente al Model X. O sea, realmente tienen 2 modelos en el mercado y venden 1.300.000. Pero si en Estados Unidos todo el mundo va en camionetas, todo el mundo va en las Ram, en las General Motors, en estas Toyota, que o sea, es que viajando por allí, te pasan con esos ruedones al lado, con esos camiones. Aún no sale el Cybertruck. El Cybertruck es la camioneta de Tesla que va a salir a lo largo de 2023, con un monochasis de acero inoxidable de una única pieza, como blindado, con unas ruedas brutales. O sea, eso va a volver loco. 1 millón de personas han hecho una reserva del Cybertruck poniendo dinero, que no es, entra aquí en la página web y mete tu email. No, pon pasta. Pon pasta para decir que claramente estás interesado y aún no te hemos dicho ni el precio del vehículo. Hay 1 millón de personas que están habiendo puesto dinero esperando por el Cybertruck. El Cybertruck es un vehículo que solo le está ocasionando costes a Tesla. Es decir, solo no están teniendo ingresos por las ventas de esos vehículos, porque $100 el depósito, como os imagináis, por 1 millón de reservas, es que son pinos, $100 millones para Tesla, con lo que les está costando desarrollar el Cybertruck. Para los márgenes claramente está siendo destructivo, pero es que está siendo destructivo los márgenes el Cybertruck, que imaginaros los ingresos que puede producir un vehículo de esas características, que previsiblemente va a ser de alto margen, Cybertruck, los Semi que los acaba de empezar a entregar, los camiones que os decía antes, el Optimus, toda la parte de software, toda la parte de energía. O sea, Tesla tiene unos márgenes superiores, muy superiores a los del mercado, con 2 factorías sin terminar de escalar, invirtiendo en el futuro en muchas opcionalidades que le están produciendo solo costes, ingresos cero. Con lo cual, parece claro pensar que estructuralmente los márgenes de Tesla cuando esté a escala no van a ser del 16-17%, sino que esta compañía, si quisiese ahora mismo, si dejase de invertir, si pensase como los Legacy y dejase de invertir un poco el modelo Amazon de con uno voy pagando el siguiente y con el otro monto AWS y con eso pago el siguiente, Tesla está haciendo exactamente eso. Podría tener unos márgenes estructuralmente muy superiores a los que tiene actualmente. Y ya os digo que son más altos que los de toda la competencia. Lo que no sabemos es si podrían ser del 20, del 25, del 30, ya lo veremos los próximos años, pero podrían ser muy superiores a los que son hoy. Entonces, todo esto que os estoy diciendo, una compañía con estas ventajas competitivas, invirtiendo al futuro, con este management, con estas opcionalidades, ¿por qué se ha producido una caída del 75% de las acciones? ¿Por qué ha surgido la oportunidad? Bueno, ha surgido la oportunidad para empezar porque Tesla tenía puesto en precio, en 2020-2021, tenía puesto en precio lo que a mí me sale que pueden estar haciendo en 2028. O sea, básicamente el mercado ya dijo, esta gente va a vender 5 o 6 millones de vehículos a $60.000 de media con EBIT margins del 25%, esto va a generar 40 billion de EBIT a 30 veces, esto vale más de $1 trillón. Vale, ahora hablaremos cuando hablaremos de la valoración, si es así o no. Pero es que la mandaron de 2019 a 2021, hicieron por 25 las acciones. Es decir, muy rápidamente trajeron a valor presente las expectativas de dentro de 6-7 años, ¿no? Es decir, estaba cara. Es decir, más de $1 trillón Tesla, pues a mí me parece que estaba bastante cara. Segundo, parece que Tesla siempre, una de las claves aquí es, oye, si Tesla ejecuta tan bien y aumenta producción al 30-40% al año, pues si tiene todo vendido, como hablamos del Cybertruck, pues es que tenía un backlog, tenía una lista de espera que pues tú pedías un Tesla a mediados de 2021 o a mediados de 2022 y te decían, no, es que hasta dentro de 6 meses no te lo entregan. Es decir, tenía mucha más demanda que oferta. Cuando la tesis es así, claro, tu destino depende de ti mismo. Tú vas a vender básicamente lo que consigas producir. Con lo cual, con Tesla aumentando producción al 60% anual compuesto que lleva aumentando producción en los últimos años, pues oye, aunque se ralentiza el 50 o el 40, joder, es que coges el modelo y metes 40% anual compuesto lo que te sale y entonces empiezan las narrativas. No, es que esto va a vender, es que no sé qué. Bien. Tesla es una compañía que al final vende un vehículo que es discrecional, que al final, pues oye, tiene un componente de que cuando vengan los ciclos y a la gente le suban los tipos de interés en Estados Unidos del 2 al 7% la hipoteca de a 30 años, toda la hipoteca de tu casa, pues igual dices, voy a esperar un poco más en comprarme el vehículo. Entonces, pues empiezan a venir los miedos al mercado de que, oye, ¿y si Tesla no vende todo lo que produce? ¿Y si resulta que ahora tiene, en vez de 2, 4 fábricas, pero no vende todos los vehículos que produce ahí y el apalancamiento operativo va en sentido inverso y no solo no le escalan los márgenes, sino que le caen? Y no solo no vende todo el circulante, que me pagan por adelantado las entregas, sino que empiezo a acumular inventarios y entonces tengo que meter flujo de caja en inventario, que es lo peor que le puede pasar a una compañía de autos, que se le empieza a acumular el stock, que eso es working capital negativos, al final que tengas que estar invirtiendo en circulante al crecer, ¿no?
Bueno, pues con todo eso, con una ralentización en China, etcétera, que tuvo que bajar precios ya a finales de año, el mercado, entre que estaba cara, viene todo el mercado atrás, el mercado le empiezan a entrar dudas, etcétera, menos 75%. Para que os hagáis una idea de lo que ha hecho Tesla en los últimos años, con una caída de las acciones del 75%, Tesla, si la coges en plazos largos, sigue siendo una compounder del 40% anual compuesto. Para una compañía intensiva en capital, que tiene que meter mucho CAPEX al crecer, fábricas, etcétera, es una verdadera barbaridad. Entonces, ahí es donde se ha producido la oportunidad. Y oye, los recientes recortes de precios. Esos recortes de precios que ha tenido que hacer Tesla a finales del año pasado en China y los que ha hecho a principios de este año en toda Europa, Estados Unidos y demás, ¿es posible que exista una guerra de precios que perjudique estructuralmente los márgenes de Tesla? Pues yo pienso que no. Mi opinión es la siguiente. Yo creo que Tesla está bajando los precios porque puede. ¿Y a qué me refiero con esto de que baja los precios porque puede? Bien, si miráis la evolución de los precios de los vehículos unitarios, o sea, el precio al que vende cada vehículo Tesla durante los últimos años, os encontraréis con que el Tesla en el año 2016-2017 vendía los vehículos, el Model X y el Model S, que os decía que eran de alta gama, dependiendo del año entre 90.000, 115.000, coches pues de precios bastante elevados. La evolución en los últimos años del total de ventas de la compañía, porque las partes de energía y demás de momento son residuales, pero si nosotros cogemos el total de ventas de la compañía entre el número de unidades entregadas a ese ejercicio, la evolución desde el año 2017 es de $114.000 promedios por vehículo, 88.000, 67.000, 63.000, 57.000 en 2021 y de repente en 2022 suben los precios, 62.000. En ese desplome de los precios de casi un 50% en los últimos 5 años, el gross margin o lo que le ganan a cada vehículo de lo que luego retiran el EBIT, es decir, de lo que luego retiran el OPEX, o lo que es, oye, ¿cuánto me costó producir este vehículo y a cuánto lo vendo? ¿Cuánto le gano en bruto al vehículo? La evolución del gross margin de Tesla en esos años es del 17, 21, 25, 27%. Y es que además los gastos generales de la compañía pasan del 20, 13, 11, 10, 8, 6%. Y los gastos de investigación y desarrollo, 12, 7, 5, 5, 5, 4. Está escalando la producción a una velocidad que le está permitiendo que con caídas de precios muy abultadas en los vehículos, sus márgenes estén volando. Con lo cual, por eso, digo que después de subir los precios en 2022, salió Elon Musk, marzo, abril, y dijo, no, estamos subiendo los precios, como están subiendo tanto las materias primas, nos vemos obligados a subir los precios. Y nosotros no estamos subiendo los precios en base a lo que nosotros vemos actualmente de las materias primas, sino que lo estamos subiendo por si a lo largo de 2022 suben adicionalmente los precios. Es decir, nos estamos curando en salud, estamos poniendo la tirita antes de la herida para que si suben más las materias primas, nuestros márgenes se mantengan. Bien, creo que todos sabemos que a lo largo de 2022 y más recientemente, las materias primas no es que no hayan subido, sino que se les han desplomado. Y ellos habían subido los precios de sus vehículos con los márgenes volando. Es decir, no tengo el dato de los márgenes que va a hacer 2023 y ahora hablaremos un poco de la previa de los resultados, que esto es uno de los datos más importantes de lo que van a presentar esta noche, pero intuyo que Tesla está destrozando a la competencia poniendo sus coches tecnológicamente superiores a los de modelos mucho más pobres, con menos autonomía, con peores calidades, una batería de más peso, más consumo, etcétera, etcétera, con unos márgenes que probablemente sean iguales, si no superiores a los que está haciendo en 2022, bajando notablemente los precios de sus vehículos. Es lo que han dicho siempre, la asequibilidad. Es lo mismo pasar del Model X al Model Y, que es una bajada de precios produciendo un coche más asequible, que coger ahora el Model Y, que tienes una escala mucho mayor y que te estás empezando a producir un montón de Model Y en Europa. Oye, pues dejo de traer los Model Y de China, porque produzco en Berlín y puedo suministrar a toda Europa desde la fábrica de Berlín. Oye, pues voy a bajar los Model Y de Shanghái, que me cuesta menos producirlos, y me ahorro los fletes. Imaginaros lo que cuesta traer un coche desde China hasta Alemania. Me voy a ahorrar ese flete, con lo cual un coche producido con los costes laborales de Shanghái, pues lo voy a bajar para vender muchos coches en China. Y justo viene la reapertura y entonces se colapsan las tiendas de Tesla de gente pidiendo un Tesla. No solo eso, sino que además tienes escalando también la producción en Texas. Ya en Estados Unidos ahora no vas a tener solo una fábrica, sino que vas a tener dos. Oye, vamos a arañar más cuota todavía en Estados Unidos, vamos a bajar también los precios en Estados Unidos. Oye, en Europa empezamos a tener un chorro de Model Is en la fábrica de Berlín, vamos a bajar los precios en Europa para ganar cada vez más cuota. Es decir, Tesla, ¿qué está haciendo?
como tiene las escalas, como había subido precios, como tiene las materias primas cada vez compradas con más volumen, a costes cada vez más bajos, como tiene ese poder de negociación sobre sus proveedores, está utilizándolo para volver sus coches más asequibles y para seguir garantizando, que esto es una de las claves de la tesis, que las ventas dependan de sí mismos, que ellos vendan lo que tienen producido. Es decir, que el crecimiento en top line de la compañía no dependa de la demanda, sino que dependa de la producción de vehículos que tienen, porque los van a tener todos vendidos. De hecho, si buscáis, es que para que os hagáis una idea de todo esto del Model Y que ha hecho mucho ruido, buscar en Google Trends el precio de Model Y, la gente que se mete a mirar, oye, ¿cuánto cuesta un Model Y? Se han multiplicado por 5 en el plazo de un mes la gente que ha entrado a buscar, oye, que han bajado, porque es que me lo han comentado, oye, que hay Model Y a 40 y pico mil euros, que con la ayuda del gobierno, ¿qué tal? En Estados Unidos justo lo bajan por debajo del nivel que es admisible para las ayudas del gobierno, del plan de reducción de la inflación, de $7.500, más X en recargas, más tal, empiezas a sumar las ayudas y dices, pero si tengo un coche premium con marca que es aspiracional para la mayoría de gente, porque es una marca que se gira a la gente a mirarlo cuando vas por la calle, que acelera de 0 a 100 en 3 segundos, que tiene una autonomía muy superior al mercado, marca el ordenador, la mega pantalla que tienes allí, los asientos de cuero, o sea, todo esto a un precio igual o solo ligeramente superior que las alternativas mucho más pobres de la competencia, y que esa diferencia además me la voy a ahorrar en combustible, en mantenimiento, pues ya no hablamos de si tienen un 50% menos de mantenimiento que los coches de combustión, o sea, no solo es que te cueste menos el seguro, menos la gasolina, no, es que además el mantenimiento del coche también es más bajo. Solo con que fuese igual o ligeramente más caro que un vehículo de combustión, muchísima gente ya se animaría porque diría, oye, no, pues es que además es que no contaminas y demás. Pero imaginaros si los economics funcionan. Es que esto es pues imparable la adopción, ¿no? Entonces, en cuanto a la previa de los resultados de hoy, ¿qué creo que va a mirar el mercado? Oye, yo creo que el mercado, como en el cuarto trimestre de 2022 pasaron las ventas de 300 y pico mil a 400 y pico mil vehículos, redujeron los precios en China a final de todo de diciembre, con lo cual hay poquitos coches vendidos a precio más bajo. O sea, durante casi todo el trimestre fue un trimestre de muchas entregas, que es un trimestre que sirve bastante para hacerse una idea de 400.000, oye, ahora os diré un poco mi proyección de ventas, pero más o menos, a lo mejor este año están entre 1.600.000 y 1.800.000. Oye, hiciste 400.000 ese trimestre, pues el cuarto trimestre de 2022 puede servir para hacernos una idea de lo que estaría haciendo run rate, como decimos siempre, anualizando un trimestre. Oye, tú con esos precios que tenías, con la caída de las materias primas, con todo esto, entregando 400.000, dejando los de China en China, los de Europa, etcétera, oye, ¿qué márgenes estabas haciendo? ¿Por qué es tan importante esta pregunta en ese trimestre? Porque el mercado va a ver, con las escalas que le produce a Tesla, 400.000 vehículos entregados en un trimestre, va a ver con qué margen jugaba para reducir los precios de enero en adelante en Europa y Estados Unidos. Con lo cual, creo que el mercado va a prestar mucha atención al gross margin. Oye, ¿a cuánto le estabas ganando a estos vehículos? Es decir, tú has bajado los precios porque es que estabas viendo que ibas tan sobrado, que tenías muchísimo margen para arañarle cuota a la competencia y por eso has bajado los precios. O bien, la bajada de precios que acabas de hacer va a ser destructiva en márgenes para Tesla durante 2023 y sucesivos. Esta es la pregunta clave que se está haciendo el mercado ahora mismo. Yo creo que mi previsión es que probablemente Tesla haya sido, viendo la situación discrecional, subida de tipos de interés, situación macro y guerra en Ucrania, todo el cierre que hubo en China y demás, yo creo que Tesla está en situación incluso de ser bastante agresivo con las bajadas e incluso deteriorar a corto plazo un poquito los márgenes, que los va a poner donde los tenía en 2020, 2021, no en la barbaridad del 17% que estaba haciendo en 2022. Oye, vuelvo un paso atrás en márgenes para realmente vender toda mi producción y entonces escalo las 2 fábricas nuevas, empiezo a vender el Cybertruck y entonces me aseguro que tengo toda la producción vendida y con eso financio el siguiente paso adelante en escala. Entonces esto en 2 años te está haciendo márgenes no del 20, sino del 23, 24, 25% sobre un volumen en top line muy superior. Esa es mi visión, es decir, si ahora mismo vemos que los márgenes no eran tan altos y que Tesla con las bajadas puede ser que los deteriore, posiblemente la acción lo haga mal a corto plazo. Ya no os digo si realmente vemos que estaban escalando tanto los márgenes que van a tener mucho beneficio de todos modos incluso con las bajadas. Entonces eso al mercado puede gustarle mucho. Yo no me voy a posicionar. Yo pienso que me gusta lo que está haciendo la compañía y veremos con qué márgenes contaban y si la decisión de reducir los precios es inteligente o no. Yo creo que están haciendo lo adecuado y que lo están haciendo porque pueden. Y nuestra valoración de la compañía, la parte más complicada aquí realmente, pues porque esto como si dices, no, pues levantas un dedo al aire y coges la brújula y pues al final el Excel lo aguanta todo. Os he dicho que considero que Tesla es muy probable que pueda tener unas ventas top 3, entre el top 3 y top 5 mundial
de aquí a unos años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cojo las ventas que tenemos actualmente, lógicamente voy moderando el crecimiento porque creo que conforme avance su penetración, pues van a tener un trozo de la tarta superior y sobre una tarta de coches eléctricos que va a ser muy superior a la que soy, pero no creo que Tesla vaya a estar permanentemente creciendo al 50 o ni al 40%, ¿no? Entonces voy moderando esa tarta y, oye, tasa de crecimiento que se va reduciendo. Y os decía, oye, ¿cuánto tiene que valer Tesla para que venda? Multiplicáis el número de iPhones que se vendía, la cuenta que os hacía antes, ¿no? Bueno, pues si vosotros dividís el número de iPhones que se venden a nivel mundial entre las 50 veces de valor superior que tiene un Tesla a lo que tiene un iPhone, te sale que Tesla tiene que vender 6 millones de vehículos con márgenes del 25 o 30% a escala en el año 2028 para que Tesla tenga una capitalización similar a la que tenía Apple en esos momentos, ¿no? Es decir, podemos hablar de la capitalización del iPhone sacando un poco lo que es iPad y lo que es Macs y demás, ¿no? Bueno, pues mira, yo tengo aquí en el modelo 1.300.000 vehículos. Tenemos 1.300.000 vehículos de ventas en el año 2022. Pues pueden ser en torno a 1.600.000, 1.800.000 en el año 2023. La evolución sería de la siguiente manera en los siguientes años: 2.400.000, 3.200.000, 4 millones, 5 millones, 6 millones en el año 2028. Esto ya con un coche asequible en el mercado, con el Cybertruck. Creo que es algo que la compañía puede hacerlo conforme vaya a ir reduciendo los precios y presentando modelos más asequibles. Y me dirá la gente, oye, si reduce los precios ganará menos. Pues si estamos viendo que Tesla ha bajado los precios un 50% en 5 años y los márgenes se le han multiplicado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso le produciría unas ventas. Meto esa deflación en precios desde los $62.000 por vehículo, 55, 49, 44, 40, 36, o sea, incluso asumo que en el año 2028 pueden tener un coste medio de cada vehículo de 30.000, 33.000, ya con un coche de venta masiva que lo vendan por 25.000, 30.000 $, que les baje mucho los precios medios. Ya no meto toda la parte de energía, de los megapacks, de todos los servicios que pueden ser servicios de muchísimo margen. Lo que estoy intentando hacer aquí es un cálculo de por qué los vehículos me pagan a mí Tesla y me compro todo el resto de opcionalidades. Bueno, pues porque vendiendo 6 millones de vehículos a un precio medio de 33.000, pues oye, pues es que esos son 200.000 millones de dólares en ventas en el año 2028. Oye, ¿qué beneficios operativos, qué margen en bruto tiene? Pues oye, cojo los márgenes brutos y digo, oye, pues esto cómo puede escalar, etcétera. Calculo mis márgenes brutos y escalo los costes generales y administrativos, marketing, research and development, un poco en la línea que ha ido Tesla de las escalas de los últimos años. Y me sale pues que Tesla en el año 2028 puede tener un margen operativo, venía del 17, venía del 13, 14, 15, 17, pues digo que a lo mejor se para un poquito temporalmente. A mí me sale que Tesla a escala puede tener unos márgenes operativos en el año 2028 del 25%. Esos son casi 50 billion de bit. Y cojo y digo, oye, no, es que mira, este modelo de hardware más servicios premium, más posible software, no, yo creo que el mercado no me va a valorar la recurrencia, no me va a valorar el software, no me va a valorar la inteligencia artificial, nada. Creo que esto va a decir, mira, esto es una empresa de coches. Y no te la pago ni a 25, ni a 30, ni tampoco a 20 veces. Pero como te valoro entre 8 y 10 veces los fabricantes malos, los fabricantes masivos de márgenes pobres, y oye, pues te valoro a Ferrari a 25 veces porque es puro lujo y tiene unos márgenes del 25%, este jugador a escala vendiendo 6 millones de unidades, que a nivel de marketing esto es como vender Ferraris en volúmenes de Citroën, o sea, es decir, vender un segmento premium de márgenes muy elevados, que esto es una de las claves del marketing que te digo siempre. ¿Cuántas empresas en el mundo conocéis que hayan conseguido vender una compañía, producto de margen premium o de lujo? Porque cuando me enseñaban a mi marketing en la universidad era, oye, ¿qué vas, a volumen o a margen? Posiciónate, ¿no? ¿Qué quieres, un producto de alto margen o alto volumen? Oye, pues es que esto puede vender como si vendiese 6 millones de Ferraris. No al coste de un Ferrari, ¿no? A un coste mucho más bajo. El top line no sería el de 6, pero de márgenes sí. Bueno, no, pues es que tampoco te va a pagar 25 veces, ni 20 tampoco. No, pues si las malas del sector te las pago 10 veces, Tesla te la voy a pagar a 15, ¿vale? Que es un segmento premium, con más recurrencia, con márgenes mucho más elevados, con caja neta, sin deuda. Bien, 15 veces, ni 20, ni 25, ni 30, nada. Le asumo que va a haber una clara compresión de múltiplo los próximos años. Bueno, pues eso, 50 billion de bit a 15 veces, pues tenemos 700 y pico billion, ¿no? En el año 2028. Cojo los flujos de caja de todos esos años, la descuento y me sale que Tesla ahora mismo, descontada al 15%, tendría que valer unos $160 por acción. Están ahora mismo a 130, 140. ¿Esto qué implica? Esto implica que Tesla ahora mismo tiene una tasa de descuento, o lo que sería lo mismo, la TIR que a mí me sale, si yo me compro Tesla ahora mismo a 130, 140, es del 17% anual a 2028. Es decir, cuando yo la descuento al 15 y me sale un valor superior al que cotizan ahora mismo las acciones, quiere decir que yo me la estoy comprando por debajo de un valor al cual a mí me sale que va a rendir al 15% esos próximos años, ¿no?
De hecho, al precio medio que la hemos comprado nosotros, por eso empecé a comprar, que al final pues es que, claro, esto pasa como lo de Netflix que menciono tantas veces, que cuando una compañía de estas lo estás viendo así y te atrae tanto y demás, dices, joder, es que empecé a comprar antes. O sea, al final es que cuando ya estaba una TIR del 10-12%, yo estaba comprando. Entonces, bueno, pues claro, pues no tienes el precio medio en mínimos. Por suerte pudimos comprar. El día que lo teníamos una orden ahí, a 102, el último día de la caída, y que pues ha rebotado en 40, ¿no? Desde entonces. Bueno, el modelo de compra que hemos hecho en Tesla me parece que es bastante aplicable a lo que me gusta a mí hacer ahora, que es, oye, una compañía que ya empieza a ponerse atractiva, empieza a caer, y aquí meto el tema de las opciones para quien le guste el tema de la venta de puts y tal. Oye, la venta de puts está muy bien cuando una compañía aún no ha llegado a tu precio, pero no es una ganga absoluta, como se dice. Cuando tienes a una compañía que está lloviendo oro, recoge el oro con cubos, no te pongas a coger céntimos delante de una pisonadora, ¿no? Lógicamente, cuando Tesla viene desde 400 y ya iba por 250, oye, a mí me parecía que ya empezaba a estar interesante, ya una caída del 40%. Bueno, ahí empecé a vender puts, paquetitos de 5 contratos, 500 acciones, tal. Oye, pues compré las primeras y tal. Claro, es que la mandaron a 100. O sea, yo en 160 estaba comprando de 500 en 500, a 140 estaba comprando ya 1000 y a 102 compré 1500. O sea, quiero decir que yo cuando más obvio lo veía, al principio vendía unas puts que me daban un poquito, porque si no, pues arañaba unos céntimos y tal, si se iba para arriba, pues me ejecutaron esas opciones, ¿no? Ya, pero es que cuando ya está a huevo, ni puts ni nada, porque si se va a Tesla arriba y me hace un 17% compuesto durante todos estos años, yo me quedé con mi prima de un 3% con una cara de tonto de alucinar, ¿no? Entonces, a mitad de camino ya sí que empecé a cargar con acciones y ahora recientemente pues ya he construido la posición por completo a un precio medio que creo que es muy razonable, en el que me sale una TIR de doble dígito muy considerable, ¿no? Entonces, bueno, pues a esto de múltiplo, oye, pues ahora mismo es que incluso está ahora mismo por debajo de donde nosotros tenemos el precio medio. Oye, que a 100 era hiperatractiva. Claro, es que a 100 me sale una TIR del 28 a 5 años. Claro, pues sí, que la haya cogido ahí abajo solo y no haya comprado más arriba, pues genial, pero lo que tenemos que tener es nuestro patrón de valoración para decidir cuándo nosotros una compañía empieza a ser atractivo. Yo no invierto en ninguna compañía que me salga una TIR de menos de doble dígito, porque, pues oye, si quieres componer a doble dígito a largo plazo y tendrás algunos errores, pues como mínimo, pues las que vayan bien te tendrán que dar un 13, un 14, un 15%, ¿no? Bueno, creo que esta compañía, desde los niveles actuales, puede ofrecer una TIR del 17-18 anual compuesto, con una compresión de múltiplo, moderando mucho los crecimientos en top line, moderando mucho los crecimientos unitarios que venda los coches más baratos, escalando un poquito los márgenes, pero sin hacer ninguna barbaridad y sobre todo con energía, robótica, Cybertruck, Semi, todo lo que están invirtiendo ahora mismo, todas las opcionalidades, el software, la conducción autónoma, todo eso son opcionalidades que no estoy valorando ahora mismo en lo que son el puro crecimiento de los coches, que es, oye, como os decía antes, los coches son un medio para un fin. Al final los coches me pagan la tesis, pero esto es una compañía de disrupción energética, transición energética. Es una compañía que está solucionando un problema que tiene el mundo. Hablado de la valoración, que creo que es muy atractiva, pues oye, dándolos algunas conclusiones. Tenemos aquí un management completamente enfocado en una sola misión. Creo que a nivel de manufactura, de ejecución, todo lo de chips, todas las materias primas, todo lo que ha habido, pues yo es una de las mejores ejecuciones que he visto en nuestro tiempo. Este es el motivo de que esté en una compañía intensiva en capital, de un sector de este tipo y demás. Oye, un enorme viento de cola, sostenibilidad, apoyo gubernamental, la opinión pública generalizada. Me parece que lo de la electrificación es imparable. Tenemos al líder absoluto, no solo en enchufables, sino que si cogemos a la parte de eléctricos, a la cuota es monstruosa, ¿no? Incluso comenzando a liderar rankings totales que incluyen motores de combustión en muchos países, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empieza el círculo virtuoso. Poder producto superior, marca, satisfacción del cliente, tengo márgenes superiores, con lo cual puedo invertir más, y entonces los productos premium van financiando los productos masivos. Creo que tenemos aquí delante una de las mayores eficiencias manufactureras de la historia, pues porque estamos encontrándonos una compañía que, como pasó con Apple, puede lograr vender productos de hardware más software recurrente, pero productos con márgenes premium o incluso de lujo, podríamos decir, con volúmenes masivos. Es difícil de creer que una compañía de autos consiga hacer márgenes operativos a día de hoy cercanos al 20% y subiendo, con solo 2 factorías a pleno rendimiento como son Fremont y Shanghái, y con 2 grandes factorías con todos los costes que eso supone, justo en fase de iniciar el ramp-up como son Austin y Berlín, ¿no? Y además, al mismo tiempo que obtiene esos márgenes y que tiene 2 fábricas que aún no las ha escalado, invirtiendo en diversas opcionalidades, energía, red de cargador, los 40.000 puntos de recarga que tiene, seguros, software, conducción autónoma, el Semi, el Cybertruck, el robot, la inteligencia artificial. Claro, pues mientras los competidores queman caja y se oponen al cambio, Tesla está construyendo un modelo Apple de hardware premium más software.
va a ser el sistema operativo de nuestro vehículo, lo cual es un game changer total, porque nunca un vehículo que es un hardware que tenía pobres márgenes tenía un sistema operativo con el switching cost y toda la carga de datos que supone eso, y creo que eso puede hacer cambiar un sector que era de retorno sobre el capital invertido pobres a ser un sector, y Tesla está demostrando que está obteniendo retornos sobre el capital invertido muy elevados, con unos orgánicos muy altos. Pues bueno, pues ya no hablamos de toda la parte de coche autónomo, flotas de vehículos compartidos y todo eso, que esos son futuribles que ya ni valoro, ¿no? Una de las claves aquí, por daros las últimas conclusiones, al final pues es que Tesla es una compañía que está integrando el suministro eléctrico, comiéndose el almuerzo de Repsol, Shell, Total, con márgenes brutos del 75% en el suministro de energía o la carga de estos vehículos, ¿no? A mayores también pues la ocurrencia de los seguros mejor priceados por la siniestralidad, mejor medida de todos sus conductores. Entonces, bueno, las bonanzas que he explicado en la tesis de hoy son conocidas por el mercado. Llegó a valorar a Tesla en más de $1 trillón, pero como estamos viendo, pues los trenes vuelven y aprovechando los miedos del mercado, creo que hemos podido construir una posición aquí muy relevante para nuestro fondo a un descuento medio de un 60% desde máximos, que lo cual nos ofrece una TIR muy atractiva para estos próximos años. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte hoy. Espero que os haya gustado el capítulo dedicado a transición energética y en concreto a una compañía monográfico sobre una compañía como Tesla. Y nada más, sepáis que es una compañía sobre la que seguiremos publicando, la que hablaremos recurrentemente, la que probablemente a partir de ahora ya comentaremos siempre cuando presente resultados y demás. Así que una compañía más sobre la que hablar en el futuro. Así que nada más, espero que si os ha gustado lo compartáis con la gente cercana a la que creáis que le puede interesar la compañía. Sé que es una compañía que crea mucha polarización en las opiniones. Personalmente, en los inversores bajistas aún no he conseguido encontrar mucho argumento racional. He encontrado mucho hater y mucho odio hacia Elon Musk y hacia los coches eléctricos y demás, pero cuesta encontrar argumentos bajistas realmente fundados de nadie que no sea hater, sino que realmente me argumente por qué esto no debería funcionar en el futuro. Y sin embargo, pues la verdad es que me encontró bastantes inversores alcistas que se lo han mirado bastante bien y que, contrastando sus argumentos, en bastantes casos son bastante válidos. Con lo cual, bueno, pues compartidlo con la gente cercana y bienvenido a escuchar todo tipo de opiniones. Especialmente me interesa escuchar las bajistas, lógicamente, que bajistas no hate, bajistas bien argumentadas. Busco argumentos bajistas contra Tesla que aún he conseguido encontrar muy pocos. Así que nada más, espero que lo compartáis, que nos ayudéis con ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify, que ya estamos cerquita. Y nada más, me despido de todos vosotros, hasta la próxima semana.